A continuación, a primera hora. El siguiente programa tiene clasificación A, apta para todo público. Contenido, opinión y informativo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus periodistas y entrevistados. Majestad FM respeta la libertad de expresión con responsabilidad. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Y la opinión fresca, diversa y plural. Al aire, los contertulios Fabricio Vela y Alexis Moncayo. Bienvenidos. Muy bien, 6 de la mañana con 3 minutos, ya estamos en lunes 4 de febrero del año 2019, listos ya para comenzar con una nueva semana de trabajo, noticias, entrevistas, comentarios de interés en este su noticiero a primera hora a través de Majestad FM, la soberana del aire. Buenos días a quienes ya se unen a nuestra señal abierta de radio, igualmente saludos cordiales a la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, donde tenemos audiencia a través de Majestad Televisión. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde usted se encuentra en el resto del país y alrededor del mundo, visitando www.radiomajestad.com y por cierto, siguiendo la transmisión de Facebook Live de los contertulios a través de la fanpage de A Primera Hora y la fanpage de Majestad FM. Alexis Moncayo y quien les habla Fabricio Vela, listos para conducir este espacio de noticias. Wendy Barreiro en la coordinación y manejo de redes sociales. Juan Pablo Constante, DJ Line en el Control Master. Contertulio, buenos días. Hola, contertulio, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre, poder saludar a todos nuestros amigos muy tempranito en la mañana. Hoy lunes 4 de febrero de 2019. Estamos ya listos para arrancar con los siguientes minutos con noticias, con entrevistas, con análisis, con comentarios aquí en A Primera Hora. Un abrazo a todos quienes nos ven a través de la señal de Majestad TV en Santo Domingo y todos quienes ya se unen a nuestra transmisión a través de nuestras distintas plataformas en redes sociales, y es el Facebook, o también quienes nos pueden seguir después en el canal de YouTube, al que les pedimos por favor que se suscriban. ¿Qué más, contertulio? ¿Qué agenda proponemos para este lunes a nuestros seguidores? Bueno, a partir del día de hoy, contertulio, vamos a comenzar ya con las entrevistas. A partir de hoy, lunes 4 de febrero, y hasta el jueves 21 de marzo tendremos la posibilidad de conocer en este espacio de noticias las diferentes propuestas de los candidatos a los cargos de elección popular. Ya lo vamos a comentar más adelante y explicar cuál será la modalidad y la mecánica que vamos a aplicar. Ese es un tema que me preocupa y mucho a mí, ¿no? ¿Qué cosas nos tocará escuchar? Sí. Vamos a ver. Sobre la base de qué a nuestra audiencia le tocará elegir a quién designa como su candidato. Sin duda, sin duda. Toca oír cada propuesta ahora, ¿no? Así que a partir de hoy estaremos justamente con aquello y tendremos los dos primeros candidatos. Estará con nosotros el coronel en servicio pasivo Juan Zapata, quien es candidato a la prefectura de la provincia de Pichincha por la Izquierda Democrática en alianza con el movimiento Democracia Sí. También estará con nosotros el aspirante a la alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito por la Sociedad Patriótica, Víctor Hugo Erazo, e igualmente porque no podemos abstraernos de la coyuntura. Hoy se cumple el primer año desde aquel domingo 4 de febrero cuando el país fue a las urnas a la consulta popular. ¿Qué ha pasado 12 meses después? ¿Cómo valoramos estos 365 días posteriores al desarrollo de esa consulta popular? Estará con nosotros el analista político y jurídico Salim Saidán Albuja para conversar con nosotros al respecto. Bienvenidos todos. A primera hora comienza con los titulares. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. En A Primera Hora, los titulares de la jornada de hoy. 6 de la mañana con 6 minutos, las listas de candidatos se definen este 4 de febrero. Atención, el juez Iván Saguicela pidió a Interpol emitir la difusión roja para la ex asambleísta Sofía Espín.
Bonos de deuda con Lenín Moreno ya superan los emitidos por Rafael Correa. Tarjetas de crédito cobrarán más por los pagos mínimos. Ecuador exonera de pasado judicial a venezolanos consanguíneos de residentes. Y excontralor Carlos Polit será denunciado hoy por peculado. 6 de la mañana con 7 minutos. Seis de la mañana con 7 minutos, las listas de candidatos se definen este 4 de febrero, nota de diario El Comercio. El cronograma para las elecciones del 24 de marzo llega a una etapa decisiva. Mañana 5 de febrero de 2019 se prevé que inicie oficialmente la campaña para las elecciones seccionales y la elección del Consejo de Participación que lleva adelante el Consejo Nacional Electoral, pero aún hay temas pendientes por resolver. Por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral todavía no termina la etapa de calificación de las 80.281 candidaturas inscritas. La razón, aún quedan 17 apelaciones pendientes por tramitar en el Tribunal Contencioso Electoral. Si se llegan a sustanciar esas causas, el CNE anunciaría hoy 4 de febrero, a través de una sesión del Pleno, el listado final de los nombres que aparecerán en las papeletas el día de las elecciones. Una vez que se establezca el número total de candidatos, para todas las dignidades se podrá calcular el monto definitivo que se les asignará del Fondo de Promoción Electoral. A mediados de enero, el Consejo Electoral estableció los porcentajes del financiamiento estatal que se otorgará a los actores políticos para contratar publicidad proselitista en medios. 6 de la mañana con 8 minutos. Revisamos ahora mismo una nota periodística que publica el portal ecuadorinmediato.com. El juez Iván Saquicela pide a Interpol emitir la difusión roja para la ex asambleísta Sofía Espín. De acuerdo con las normas internacionales, Interpol debe evaluar si los casos en los que se solicita difusión roja cumplen con las normativas internacionales, si no hay de por medio una solicitud de asilo político y también si los señalados no son objeto de persecución política. En el caso del comunicador Carlos Ochoa, las acusaciones que pesan en su contra son por injurias que caben dentro de los delitos a los cuales se los considera de persecución y atentan contra la libertad de expresión. En el caso de Sofía Espín, ella ha solicitado refugio a Bolivia, mientras el 1 de enero del 2019, el juez Iván Saquicela, 1 de febrero en realidad del 2019, el juez Iván Saquicela solicitó al Interpol que se emita la difusión roja para su localización y captura. Entre tanto, Ochoa presentó un recurso de apelación a la prisión preventiva dictada contra él el 24 de enero. El jueves 31, el juez dispuso que, a pesar de haberse presentado de forma extemporánea, se remite el proceso a la presidencia de la Sala Especializada de la Corte Nacional de Justicia para que un tribunal resuelva el recurso. El juez Marco Rodríguez notificó a Interpol que Ochoa enfrenta 3 procesos: injuria calumniosa y no calumniosa grave y por injuria. Más temprano, el canciller del Ecuador, José Valencia, precisó que el Ministerio de Relaciones Exteriores, que ambos no son perseguidos políticos y que son buscados por jueces en relación a delitos comunes. 6 de la mañana con 10 minutos. Seis de la mañana con 10 minutos, póngale mucha atención a esta noticia. Tarjetas de crédito cobrarán más por los pagos mínimos, nota de diario El Telégrafo. La Junta de Regulación Monetaria y Financiera dictó nuevos lineamientos para el cobro de las deudas adquiridas con las entidades bancarias a través de las tarjetas de crédito. El documento, suscrito por el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, el 30 de noviembre de 2018, establece que cuando se efectúe el pago mínimo se cobrará el interés correspondiente sobre los valores pendientes a cancelar y se calculará desde la fecha en que se hizo el consumo y ya no desde el corte. Es decir, que si la fecha de corte de su tarjeta es el 15 de febrero, pero realizó un consumo en enero de $500 y abonó un pago mínimo de 50, el cálculo del interés se realizará por los $450 restantes. Además, se hará la cuenta desde la fecha de compra y ya no desde la fecha de cada corte. La resolución de la Junta ordena también que si vencido el periodo de gracia, es decir, entre corte y corte de cada mes, el tarjetaviente no ha cubierto los valores pendientes, la entidad financiera cobrará el interés desde la fecha del consumo. Además, se recargará el interés de mora desde el vencimiento del periodo de gracia.
Los cuestionamientos ciudadanos fueron expresados a través de las diferentes redes sociales. Ya antes del mediodía del domingo 3 de febrero, la etiqueta tarjetas de crédito fue tendencia en Ecuador en Twitter. Danilo Albán, experto financiero y miembro del Foro de Economía Alternativa, señaló que esta medida favorece a la banca e impacta directamente al bolsillo de los ciudadanos que se financian con créditos. 6 de la mañana con 12 minutos. El diario El Universo da cuenta que los bonos de la deuda con Lenín Moreno ya superan los emitidos por Rafael Correa. La colocación de bonos soberanos durante el gobierno de Lenín Moreno, que en año 8 meses llega a 8.800 millones de dólares, ya superó la también nutrida deuda emitida por el régimen de Rafael Correa, también en bonos, entre 2014 y 2017, 7.624 millones de dólares. Así consta en el boletín de deuda del Ministerio de Finanzas, incluido en la última emisión de bonos de inicio de la semana por 1.000 millones y una tasa de interés del 10.75%. Es que en el periodo correísta, luego de declarar la moratoria de la deuda, la opción de deuda fue con China a tasas altas y plazos cortos, y solo pudo regresar a los mercados internacionales a partir del 2014. En ese año colocó 2.000 millones a 10 años a una tasa del 7.95%. La emisión con peores condiciones en el correísmo fue la realizada en 2016 por 2.000 millones de dólares a 10.75%, pese a tener solo 6 años de plazo. En el periodo morenista, el gobierno se estrenó en los mercados con bonos de 2.000 millones, luego de 6 días de haber asumido el timón. Para octubre, una nueva deuda por 2.500 millones y para enero de este año, otra por 3.000 millones de dólares. La mayor parte de estas emisiones han sido a 10 años con tasas superiores al 7.8%, pero sin duda la más onerosa ha sido la del lunes pasado, que supera los 10.75%. 6 de la mañana con 13 minutos. Seis de la mañana con 13 minutos. Excontralor Carlos Polit es denunciado hoy por peculado. Nota de diario La Hora. El ex vicepresidente Jorge Glass, no presidente, fue sentenciado a 6 años de cárcel por asociación ilícita por la red de corrupción de Odebrecht, pero no fue el único procesado en el caso. Carlos Polit, ex Contralor General del Estado, también fue llamado a juicio. Hasta ahora la Corte Nacional de Justicia no puede resolver si es responsable de la infracción porque está prófugo en Estados Unidos, y ahora el Consejo de Participación Ciudadana de Transición quiere que se le investigue también por peculado por el proyecto de la refinería del Pacífico. Hoy acudirá a la Fiscalía para presentar una denuncia y solicitar que Glass y Polit sean investigados por el abuso de recursos públicos en las contrataciones hechas para la construcción del acueducto La Esperanza y los trabajos de preparación del terreno para el proyecto de la refinería. A criterio del Consejo de Transición, Polit formó parte de una presunta red de corrupción para la obtención ilícita de negocios con el Estado, al bloquear la acción de control de la Contraloría para propiciar la impunidad respecto del cometimiento de delitos. El pedido de que se vincule a Polit en el caso de peculado es viable, según la penalista Magali Ruiz, porque esa infracción vendría a ser uno de los delitos fines de la asociación ilícita. En el proceso judicial de asociación ilícita, la Fiscalía determinó que los procesados se asociaron en una estructura delincuencial para recibir coimas a cambio de que la empresa brasileña Odebrecht tuviera facilidades para ganar las licitaciones de las megaobras. El fiscal general de entonces, Carlos Vaca Mancheno, utilizó entre otros elementos el testimonio anticipado del exdirector de Odebrecht en Ecuador, José Conceizao Santos, quien relató cómo pagaban sobornos a ex altos funcionarios del gobierno de Rafael Correa a cambio de recibir los planos de proyectos como el poliducto Pascuales Cuenca, la hidroeléctrica Manduriacu y la refinería del Pacífico antes de que salieran a licitación. 6 de la mañana con 15 minutos. Cerramos este bloque de noticias nacionales con un reporte de Diario Expreso. Ecuador exonera del pasado judicial a venezolanos consanguíneos de residentes. Ecuador ha decidido aliviar las condiciones de entrada a los emigrantes venezolanos que tengan familiares consanguíneos en el país y no les exigirá sus antecedentes penales como lo hacía desde el 26 de enero a raíz del femicidio de Ibarra. Así consta en un documento difundido este sábado 2 de febrero a los medios por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que se establecen 4 categorías de exención. Las nuevas condiciones, parte de un acuerdo interministerial firmado el viernes por la noche, establecen en su artículo 1 que quedarán exentos de esa demanda aquellos migrantes que acrediten mantener vínculos familiares hasta el 2º grado de consanguinidad o de afinidad con ecuatorianos que residan en el país, o que posean una visa de residencia en el Ecuador válida y vigente.
Tampoco deberán presentar el certificado de antecedentes penales aquellos venezolanos que de cualquier edad utilicen el territorio nacional como ruta de tránsito y acrediten poseer un aviso o permiso migratorio del país de destino. Las nuevas condiciones siguen a las protestas de grupos de inmigrantes venezolanos y de derechos humanos que condenaron la semana pasada la disposición de imponer este requisito. Son las 6 de la mañana con 17 minutos en A Primera Hora. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Saludos cordiales, 6:17. Qué bueno constatar que ya tenemos sintonía a través de nuestra transmisión del Facebook Live. Todos los amigos que se han unido pues a la sintonía, a la señal de Majestad FM, la señal de los contertulios a esta hora de la mañana. ¿Cómo le va, querido contertulio? Muy bien, contertulio. ¿Cómo ha estado su fin de semana? Agitado, movido. Ejerciendo la paternidad usted, ¿ah? Sí, fui a Guayaquil el día sábado, regresé de Guayaquil el mismo sábado. Sí, a traer a la Emiliana que pase acá con los abuelos y con la familia. Qué bueno, qué bueno. Con los abuelos, con W en vez de... los abuelos. De labial, abuelos. Muy bien. Oye, corta fin de semana, ¿no? Sí, se me hizo, pero Cortísimo el fin de semana se me voló. A ver, algunas cosas. Lo primero, ya estamos hoy con Ecuador Inmediato, ¿no? ¿Estamos? Estamos saliendo ya desde el primer portal web de noticias del país. Haga ese anuncio, por favor, querido contertulio, a nuestra audiencia. Sí, hemos tenido la suerte de concretar un acuerdo que en realidad era una cuenta pendiente que teníamos y algo que se nos había quedado en cada oportunidad que tuvimos con el doctor Francisco Herrera Arauz, nuestro querido amigo Panchito. Siempre que nos juntábamos solo a hablar de fútbol y algo de política. Sí, pero... Primero lo más importante, el fútbol. Pero se nos había quedado el establecer una alianza estratégica para poder informar desde esa plataforma también a nuestros seguidores y a los seguidores de Ecuador Inmediato a través de este espacio que es A Primera Hora. Así que el acuerdo está listo, vigente ya a partir de hoy, ¿no, contertulio? Sí, estamos saliendo desde el primer portal web del Ecuador, ecuadorinmediato.com. Sí, así que muchas gracias. Queremos compartir esto con nuestra audiencia para que ustedes también tengan esa otra posibilidad de escuchar nuestra señal a través de ecuadorinmediato.com y, por cierto, el programa que quedará ahí colgado y los resúmenes de las entrevistas que también serán materia de aquello. Así que saludos para Ecuador Inmediato, para todo su personal y de forma particular a su director, el doctor Francisco Herrera Arauz, por esta alianza estratégica con este espacio de noticias que día a día procura crecer y procura mantener pues los principios a través de los cuales hemos procurado consolidarnos a lo largo de 8 años y algunos meses, que son la pluralidad, la diversidad, el equilibrio informativo, la seriedad, la veracidad, la precisión, que son, me parece, elementos que no podemos soslayar más cuando lamentablemente hay algunas particularidades que en el ejercicio del periodismo se han perdido. Eso por un lado. Por otro lado, había anunciado a partir de este lunes 4 de febrero, este espacio de noticias A Primera Hora brindará la posibilidad a los candidatos a los cargos de elección popular que elegiremos los ecuatorianos el domingo 24 de marzo del 2019. Tengan pues esta posibilidad de venir a este espacio y contar a nuestra audiencia sus propuestas de campaña. Yo ayer escribí en Twitter contertulio y quiero socializarlo a través de estos micrófonos y también de las cámaras para quienes nos ven. Yo sí espero que los candidatos, y es una sugerencia respetuosa para aquellos, tanto para los candidatos cuanto para sus equipos de trabajo y también para las organizaciones políticas que representan, procuren aprovechar los espacios, procuren informar a los oyentes, a los televidentes, a los lectores, en el caso nuestro también, procuren aprovechar los espacios para que los votantes o ciudadanos puedan conocer sus propuestas de campaña. Lleguen con las propuestas concretas, prepárense, lleven las ayudas memoria, lleven la información, pero prepárense, lleven argumentos que permitan que el diálogo periodístico sea eso, un diálogo periodístico que permita que el oyente, el televidente o el lector pueda conocer de primera mano y en el fondo con claridad cuáles son los planes de trabajo y de qué manera los van a desempeñar. Tratemos de dejar de lado la confrontación, tratemos de dejar de lado el discurso político banal, trivial, vamos a lo de fondo.
Y hago esta reflexión con Tertulio porque, claro, decía yo también el fin de semana y lo comentamos casi entre líneas la semana anterior, aquí la polémica del momento fue una cartera supuestamente de marca que utilizaba una candidata a la prefectura de Pichincha. Mucha gente posteó y se hizo eco de aquello, pero nadie habló del tema de fondo. ¿Y cuál es el tema de fondo? ¿Cómo les fue a los candidatos a la prefectura de Pichincha en el debate? ¿Se habló de las propuestas o nos quedamos solo con la confrontación o nos quedamos con estos elementos que terminan siendo accesorios y que no contribuyen en nada al debate sobre lo que debería ser en realidad el conocer las propuestas de los candidatos? Así que hay este espacio, aprovéchenlo. Por cierto, vamos a procurar tener a todos los candidatos a la alcaldía de Quito, a todos los candidatos a la prefectura de Pichincha, que es el área de influencia nuestra. Vamos también a tener la posibilidad, claro, de espacios a candidatos de los cantones donde también tenemos audiencia y también a candidatos a los concejales, pero no habrá espacios para todos, lamentablemente, porque el tiempo no nos alcanza, pues con Tertulio. Y tenemos tantos candidatos, va a ser físicamente imposible que podamos lograrlo. Así que así estamos. Y ahí también pedirles a los dirigentes de los partidos políticos y sobre todo a quienes por lo general son las personas que se enganchan con o se comunican con nuestra coordinación, que tengan un poco de paciencia y que sepan entendernos, porque en realidad son muchísimos candidatos. Ya ven ustedes que a nivel nacional estamos hablando de más de 80,000 candidatos. Acá en la provincia de Pichincha, en la capital, tenemos también abundante número de postulantes, así que será imposible en el caso de las concejalías con Tertulio dar oportunidad absolutamente a todos los candidatos, ¿no? Entonces sí les pedimos un poco de comprensión también. Dependerá mucho de la disposición de tiempo y de la planificación que logramos hacer. Ahora, para prefecto y para alcalde, en el caso de Pichincha y de Quito, creo que es nuestra obligación escucharlos a todos. Absolutamente a todos. Y los vamos a distribuir, ¿no? Súmele a los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Súmele. O sea, dentro de nuestra previsión vamos a tener a los 18 candidatos a la alcaldía de Quito, no sé si finalmente serán 17, por el momento son 16 los candidatos a la prefectura de Pichincha calificados. Vamos a ver si finalmente prospera o no la calificación de la candidatura de Mario Maldonado del PRIAN. Si es que prospera esa candidatura, estamos hablando de 17 candidatos a la prefectura, si no, serán 16. Vamos evidentemente a procurar dar espacios a los candidatos a concejales, sobre todo a las cabezas de las listas, porque no se va a poder abarcar a todos. Y a los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que vengan a Quito, y obviamente si es que cuando vienen a Quito y hay esa posibilidad, los vamos a incluir en nuestra agenda de entrevistas. Eso es lo que vamos a procurar hacer. No vamos a hacer, y eso sí queremos anticipar a la audiencia, no vamos a generar debates, porque no hay cómo. O sea, yo no concibo un debate entre 18 candidatos, es imposible. Pero yo te propongo en algún momento... Difícil. En algún momento y viendo cómo van las encuestas, hacerlo entre los dos que punten. Sí, puede ser. En el último tramo de la campaña. Tengo la propuesta pública y formalmente. Pero veamos si quieren, ¿no? De hacerlo con los dos que vayan puntuando. Veamos si quieren. De hecho, vamos a ver si quieren. Bueno, hoy propongámoslo al coronel Zapata. Ahí le vamos a proponer. Claro, él se dice que está liderando la encuesta para la prefectura de Pichincha, entonces de una vez hagamos la pregunta de si estaría dispuesto a debatir, ¿no? A debatir con, no sé si será Federico Pérez o Paola Pavón quien esté. No sé quién estará, ¿no? Habría que ver, ¿no? Y ahí viene otra cosa, ¿no? ¿Cuáles son las encuestas realmente serias? Hay que tomar con un poquito de pinzas, ¿no? Cómo se están manejando las encuestas, porque claro, yo en estos días me he encontrado con unas cifras que son un poquito tiradas de los cabellos, pero digo, uno no es dueño de la verdad, puede ser que sea así, a mí me parece que esas cifras son tiradas de los cabellos, pero sí es interesante lo que planteas. Veamos, yo lo que planteo es, veamos el desarrollo de la campaña. Yo lo que sí quiero decir a la audiencia es que físicamente es imposible que podamos impulsar un debate entre los 18, eso no es posible, no hay cómo, no hay manera, no hay forma. No hay manera. Nosotros somos de los que creemos que el debate es de a dos. Imposible. O sea, de hecho creo que los estadounidenses nos han demostrado durante los últimos años que en realidad ese sistema sí funciona, ¿no? El del debate
de los aspirantes republicanos y demócratas a la presidencia. Mira que en Estados Unidos hay más aspirantes a la presidencia. Claro, que no sabemos, ¿no? Exactamente, los medios de comunicación y la opinión pública circunscriben el debate a únicamente la participación de los representantes del Partido Demócrata y el Partido Republicano, que digamos son siempre los ganadores, ¿no? Allá los independientes o los otros no tienen opciones chance de nada. Creo que el independiente más conocido en su momento fue Ross Perot. Claro, un multimillonario. En los 90 fue, ¿no? Los 90s. Creo que fue la candidatura de Perot, creo que fue cuando se enfrentaron Clinton con Bush padre. Con Bush padre. Sí. Ajá. Si mal no recuerdo. Luego de la Operación Tormenta del Desierto, ¿verdad? Sí, lo que tú dices es cierto. Pero bueno, además, este es un ejercicio, digamos, esta elección te va a quedar como un nuevo ejercicio para que te puedas, en lo posterior, hacer un análisis, una valoración de cuál es el rol de los medios. Yo siempre he citado, y he citado en los últimos tiempos, y creo que a la audiencia le consta, que creo yo que quienes estudian comunicación, periodismo, y quienes ejercen la cátedra de las áreas de comunicación, política, de periodismo, etcétera, deben tomar en cuenta lo que pasó en la campaña electoral del año 2017, porque créanme, es un ejercicio interesantísimo. De allí se pueden sacar ensayos, se pueden sacar tesinas, tesis, etcétera. El tema de la militancia política de los medios. Claro. Sí. Claro. Que además, te digo que siempre ha habido, pero sentí yo en 2017 que nunca como en esa campaña electoral. Nunca. Ahora, yo te digo una cosa sobre el tema de los famosos debates y los conversatorios que se han armado, sobre todo los de los últimos días, sumado a algunos adicionales, como por ejemplo esos intentos de debate que se organizaron en 2017, y me remontaría también al de la Cámara de Comercio de Quito del 2006. Uh-huh. Creo que esos espacios no deben servir para que los periodistas se luzcan. Yo sí soy de los que crea que eso, o sea, creo que esos espacios no deben servir para que el conductor, el moderador o el presentador o los presentadores sean quienes se luzcan y sean quienes ganen y cobren notoriedad y sea un salto para ganar más publicidad, para ganar más espacios, para... yo creo que los debates deben servirle a la gente, deben servirle a los electores, deben servirle obviamente a los votantes y desde luego a los candidatos. No, porque yo he visto últimamente que estos intentos de conversatorio lo que han sido, lo que han terminado por ser es shows. Y han servido para la payasada, para el chiste y para los memes. Uh-huh. Yo creo que hay que buscar un mecanismo adecuado para que esta sea una herramienta útil para que la gente pueda decidir y para que los candidatos también puedan exponer y presentar sus proyectos, sus planes de gobierno de la mejor manera. Claro, pero ahí viene también lo que tú acabas de decir, el rol del moderador, del periodista, que debería pasar desapercibido, ¿no? Porque ahora tenemos periodistas que son showmans. Y digamos, ¿eso de qué le sirve a la gente? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Entonces, bueno, así empezamos la campaña. Voy a cerrar la transmisión con Santo Domingo de los Sáchiras. Abrazos a los televidentes de Majestad Televisión. Saludos cordiales a la querida provincia de Sáchira. Por cierto, bajé a Santo Domingo el día viernes, como decimos popularmente, ida por vuelta. Y me encontré con un gran avance de la ampliación de la carretera que une Tandapi con el sector de la Unión del Toachi, es decir, la parte de Pichincha. Pero no encontré mayores avances, prácticamente nulo el avance sobre lo que tiene que ver con la ampliación de lo que le corresponde a la provincia de Santo Domingo de los Sáchiras. Sé que por ahí hay algún problema de carácter jurídico respecto del inicio de las obras. En fin, vamos a estar pendientes de aquello. Saludos Santo Domingo, buen inicio de semana, doctora Gema Bravo, Benji Bacaña y todo el equipo periodístico operativo de producción que hace Majestad TV. Nos reencontraremos mañana y claro, la invitación para que nuestros televidentes del canal puedan seguir nuestra señal en el transcurso de la programación de Majestad Televisión. Saludos Santo Domingo, buenos días. Seguimos, 6 de la mañana con 31 minutos. Lo otro con Tertulio. Hoy es 4 de febrero del 2019. No es una fecha histórica, no lo es. ¿Te vas a pasar al tema de la consulta? Claro, ¿usted qué quiere pasar? Quería plantearte discutir sobre el tema de las tarjetas. Solamente rapidito, porque lo vamos a hablar más adelante con Salim Saidán. Hoy, 12 meses, 365 días después de la consulta popular,
que significó que el país vaya a las urnas y que conteste 7 preguntas. Más adelante vamos a hacer una valoración con el doctor Saidán sobre cuán efectivo ha sido el resultado de esa consulta popular, qué nos han dejado estos 12 meses. Si a mí me lo permiten, rápidamente lo digo, yo creo que hay que hacer una serie de valoraciones en frío. Yo creo que no podemos ser tan radicales en el análisis. Yo creo que tal vez allí habrá cosas que probablemente fueron positivas en su momento, pero más me quedo con algunas distorsiones de aquello que generó esa consulta popular, a partir, por ejemplo, del hecho de que fuimos a las urnas sin un pronunciamiento previo de la Corte Constitucional. Para mí eso fue fundamental y creo yo que ha terminado por desnaturalizar lo que seguramente pudo haber sido el propósito primigenio de esa consulta. Luego, 12 meses después, tú te quedas con el hecho de que esa consulta básicamente estuvo orientada a 2 temas, de las 7 preguntas a 2 temas. Pero fue una consulta popular. Ya. Popular. 2 temas. Muy popular. Más allá de que si era necesario sí. el aval de la Corte Constitucional, era un tema popular. Claro. Sí. Sí, de era acuerdo. lo que todo el mundo quería. De acuerdo, más adelante lo vamos a hablar. Y el contertulio decía algo que no podemos dejar pasar por alto. Este fin de semana resulta que nos enteramos todos, a partir de 2 publicaciones de 2 periódicos, Diario Expreso y Diario El Comercio. Hoy dimos lectura a una nota del Telégrafo que también lo reproduce, pero montémonos un poquito más atrás, contertulio, porque entiendo que lo publicado por los periódicos tiene su génesis en una revelación generada al final de la semana anterior por legisladores en la Asamblea. Así es. ¿Cómo fue esto? Fue el jueves, en un conversatorio con medios, que creo que terminó siendo más de un conversatorio entre ellos mismos. Que hay una situación medio extraña, ¿no? Los asambleístas y el bloque de la Revolución Ciudadana no tienen medios, eso es evidente. No les cubren. Había una cámara y en realidad los temas que abordaron tanto ¿La cámara Pavel, era TV legislativa o no? Pavel Muñoz como Juan Lloret, como Marcela Guiñaga, Lira Villalba y todos los demás legisladores que intervinieron, eran temas de coyuntura, eran temas muy pertinentes. Y que revela Pavel Muñoz, me parece a mí que fue uno de los que más preocupación causó. Apenas expuso la lámina, recordarás tú que yo saqué una foto de aquella lámina y se las compartí a ustedes con tertulios y dije, mira, los banqueros vienen por más, ¿no? Después de lo de Gea, había que ver qué se inventaban para tratar de recuperar lo que la opinión de un periodista reveló, ¿no? Estos cobros indebidos, usted nunca había decidido contratar un seguro y resulta que su banco simplemente autorizó que se le empiece a debitar de su cuenta bancaria y pagar por un supuesto seguro que usted como usuario no había contratado. Más de 60,000 denuncias sobre este tema de cobros indebidos en el año anterior. Una devolución millonaria tuvieron que hacer los bancos por las denuncias de los cuentavientes. Y ahora resulta que la Junta de Regulación Monetaria, yo creo que la Junta va a tener que darle una explicación al país, con tertulio. Creo que la Junta va a tener que explicarle al país por qué es que se terminan beneficiando 20 bancos y por qué es que los miles de tarjetavientes vamos a tener que empezar a pagar intereses primero sobre el pago mínimo que se suele hacer a veces en tema de consumo de tarjetas, y ya no sobre la fecha de corte, sino sobre la fecha desde de el consumo. momento en que tú haces la compra del artículo, del bien, etcétera. Van a empezar a correrte los intereses. Entonces yo creo que la Junta sí va a tener que darle una explicación al país sobre esto, ¿no? Creo que nadie se lo esperaba. Oye, pero es un poco lo que he venido diciendo y lo que he venido sosteniendo en los últimos tiempos. Yo no sé por qué no informan a la gente las cosas. ¿Por qué nos tenemos que enterar? Y a veces, cuando nos enteramos, probablemente se puedan generar distorsiones. Yo este fin de semana digo, no sé si tú tienes alguna confirmación o alguna información respecto a alguna reacción por parte de las autoridades del Frente Económico. La Junta es liderada por el ministro de Finanzas, ¿no? Está en la resolución, ¿no? Está en la nota que dimos lectura del Telégrafo, sí. Liderada por el ministro de Finanzas. Exactamente.
Pero Richard Martínez es parte de la Junta. Yo no he recibido ningún tipo, no sé si algún colega, ningún tipo de comunicado de prensa aclaratorio o informativo respecto de este tema. Estas cosas no pueden manejarse de esta forma porque terminan, a ver, no todos tienen tarjeta, alguien va a salir diciendo eso, ¿no? No todos tienen tarjetas de crédito y no afectan a la generalidad de la gente. No okay. Ya salió un banquero a decir que no es tu obligación tener tarjeta de crédito. Ahí está. Sí, yo creo que los ciudadanos deberíamos repensar sobre la necesidad de contar con una tarjeta. Yo, por ejemplo, te contaba la semana anterior, la tarjeta de este banquero yo la cancelé porque por una cuestión de principios lo cerré. Sí. El banquero me cae mal, su banco me cae mal, las cosas que tuitea me caen mal, la cancelé. Y ahora sí me voy a replantear también el tema de tener otra tarjeta, porque tampoco es que soy de los que hace consumos alegremente, ¿no? Pero me parece una tontería. Pero digo, ¿por qué no te informan? Uh-huh. Tú tienes tarjeta de crédito. Tú tienes tarjeta de crédito. ¿A ti te ha llegado alguna notificación de tu banco, de la empresa emisora de esa tarjeta, informándote de eso? No, pues si no lo veíamos en la asamblea del jueves anterior, no estábamos ni enterados del tema. Hasta ahora. Simplemente te ibas a pagar y no sabías ni por qué pagas más. Y probablemente no te hubieses enterado. Uh-huh. Porque digo, hay gente que simplemente le llega el valor y terminas pagando. Uh-huh. No es que estás revisando en detalle cuánto pagas de interés o qué sé yo. El común de la gente creo que no hace eso, me parece a mí. Entonces, este tipo de cosas en las cuales terminan sorprendiéndote. Porque eso es lo que hacen, terminan sorprendiéndote. ¿Qué nos dice acá el doctor Andrés Reliche? La Junta de Regulación Monetaria y Financiera debe controlar a la banca, no dar vía libre o alcahuetear los abusos, dice el colega. O sea, una de las cosas que hizo bien el gobierno anterior, por ejemplo, fue no permitir que la banca sea juez y parte, ¿no? Que la banca no te ponga superintendente de bancos. Pero ayer alguien preguntaba, ¿y dónde está el superintendente de bancos? Te cuento que yo ni lo conozco. ¿Pero hay superintendente de bancos? ¿Encargado? Ya, ok. Entonces vayan y reclámenle al Consejo de Participación Transitorio. Y una de las personas que preguntaba eso precisamente es uno de los que auspició este momento de reinstitucionalización. Se quejaba de la falta de control a los bancos por parte de la superintendencia. Entonces vaya y reclámenles a los transitorios porque no tenemos superintendente titular. Yo pienso que al final del camino, para no tener especulaciones, pero a ver, está claro que hay una decisión que ha sido adoptada por la Junta. Uh-huh. Está claro que esa decisión va en el camino de encarecerte el costo porque la tasa de interés termina siendo un costo adicional. Vas a pagar un interés más caro. Vas a pagar un interés a partir de la compra y no a partir de la fecha de corte, o sea, si así va a ser. Vas a pagar un interés más alto, un valor más alto por el pago mínimo, porque las tarjetas de crédito te ofrecen esa posibilidad de hacer un pago mínimo. El común de la gente, ¿qué es lo que hace? Trata de no hacer el pago mínimo per se, o sea, tratas de pagar un poquito más, un valor adicional más. O sea, son cosas que te generan dudas y sobre las cuales es obvio, la sociedad merece la información. Los clientes de los bancos merecen información. Si esto fue adoptado la semana anterior, yo sí creo que cada banco debió haber comunicado inmediatamente a sus tarjetavientes sin esperar que se genere esta polémica. Polémica que, perdóname contertulio, guardando las distancias, se parece al caso al famoso caso de Caterva, cuando habló de estos cobros sorpresivos, indebidos, ilegales, por parte de una empresa en particular, esta retención de valores por seguros que no contrataste o por servicios que no contrataste. O sea, guardando las distancias termina siendo lo mismo. ¿Por qué no te informan? O sea, a mí me da la impresión de que en realidad lo que nunca les interesó es que existan controles, de que, claro, un Estado con presencia, un Estado que regula, un Estado que controla, es lo más incómodo que puede haber para sectores que están muy interesados en siempre defender sus derechos y no pensando en el bien común. O sea, a mí me da la impresión que es de eso, sí, de que querían ir hacia allá. Y me parece que hoy tenemos eso, ¿no? Mira lo que nos escribe una oyente que además es colega periodista y que además no le pagan puntualmente. Dice, buen día, las tarjetas de crédito no tienen que ver con consumos alegres. A veces, como en mi caso, que no me pagan, tengo que hacer avances o consumos de víveres o productos de primera necesidad. Yo no me había fijado, pero recientemente por el pago mínimo del mes están calculando de acuerdo a lo que a ellos les parece. Ni siquiera
las personas del banco saben calcular. Qué bueno que no hagas consumos alegres. Yo tampoco la uso así, pero hay gente que se llena de tarjetas de crédito. Tiene en la billetera 5 tarjetas. Yo tengo una y la uso con absoluta responsabilidad. Yo no entiendo a la gente, o sea, y te digo de verdad, porque además me parece a mí que uno debe ser responsable y tiene que estirar los pies hasta donde le dan las sábanas. Yo sé cuál es mi capacidad de consumo y hasta ahí llego. O sea, yo no me excedo en absolutamente nada. Con decirte que hay meses que de la tarjeta pago únicamente al proveedor de cable. Ya. Así de sencillo. Lo otro, recordarán ustedes que los banqueros fueron los primeros que se opusieron a la propuesta del dinero electrónico. ¿Se acuerdan? Sí. Para reflexionar eso. Y se supone que llegaron a un acuerdo con el gobierno. Llegaron a un acuerdo para ellos empezar a utilizar el dinero electrónico. Bueno, todavía nada. Algo hicieron, una campaña ahí de que el banco del barrio, alguna cosa, un banco amigo, vecino, no sé qué, el sistema de pago, pero no, nada más. Y resulta que con ese dinero electrónico a ti te devolvían, porque era un incentivo para que empieces a utilizar medios electrónicos de pago, te devolvían un cierto porcentaje de IVA, 1 o 2 puntitos, ¿no? Que era bueno. Yo logré un par de meses recaudar hasta $40 solo en devolución de IVA por consumos con tarjetas. Y esos $40 yo iba a un local comercial, recordarán ustedes, que fue muy atacado por cierta prensa, porque había prensa que decía que hay que dejar de ir a comprar allá porque están apoyando las ideas de Correa. Yo sí me acuerdo. No sé si ustedes se acuerdan. Iba y desquitaba ahí, compraba lo que sea. Víveres, cosas de limpieza, cosas así. Y compraba, ¿ves? Con la devolución del IVA. Pero resulta que ahora ya no tienes del dinero electrónico, que tienes además un sistema de dolarización donde hay que incentivar al uso de medios electrónicos de pago para dejar de utilizar el dinero físico que a los ecuatorianos nos cuesta un montón mantener, porque además no sabemos utilizar el billete porque lo maltratamos, porque lo estropeamos, porque lo mojamos, escribimos, etcétera, y ahí pierde valor y tienes que nuevamente comprar a los Estados Unidos, que son los que imprimen el dinero. Claro. ¿Ya? Resulta que con este tipo de medidas desatinadas, abusivas, absurdas, lo que hace es desincentivar el uso de medios electrónicos de pago. Por eso yo te decía, y he leído a un montón de gente este fin de semana en redes sociales, sencillo, voy a cancelar mi tarjeta de crédito. Este banquero le respondió a este tuitero. Dijo, no es obligación tener tarjeta de crédito. No se queje. Entonces desincentivas el uso. Perfecto, entonces dejemos de usar tarjeta. Porque la tarjeta termina siendo un medio electrónico de pago, pues. Exactamente. Por eso crédito. Ahora se ha masificado el uso de la tarjeta de débito. Antes no tenías la tarjeta de débito como tienes hoy, pues. Pero ¿cómo entiendes esas incoherencias de estos señores? O sea, les da terror que salgamos del sistema de dolarización. Yo entiendo. Y desincentivan el uso de mecanismos electrónicos de pago. Yo no entiendo. Que es una de las mejores y más eficientes formas de sostener precisamente la dolarización por este pequeño detalle. Nosotros no tenemos fábrica de billetes. Y mantener el dinero circulando aquí nos cuesta un montón de plata. De acuerdo. Es un tema para reflexionar. Yo sí creo que el día de hoy, y esperamos que sea así, las autoridades puedan emitir algún tipo de información, pero lo que tú dices es absolutamente real. Por cierto, yo no había pensado en el tema del dinero electrónico. Ratificando lo que dice César Armando Bermeo, oyente nuestro asiduo, es así. Hubo un montón de prensa y acuérdense quiénes fueron los que hablaron tanta tontería con respecto al tema del dinero electrónico. Y yo sí me acuerdo que hubo un sujeto que sugería a la gente dejar de ir a comprar en esta cadena, que además es una cadena más o menos grandecita. Bastante grande. Sí, grandecita, que tiene nombre de pariente, ¿no? Bastante grande, pero muy popular. Dejen de ir a comprar allá, decían. ¿Y saben qué? Ahora hacen hasta publicidad para esa cadena. En fin, vamos a la pausa en la primera hora. De este tema habrá que seguir hablando en el transcurso de esta semana. Vamos a procurar en el curso de esta semana tener aquí a expertos en la materia para que nos expliquen este tema asociado al dinero electrónico. Al volver ya estaremos dialogando con el coronel en servicio pasivo Juan Zapata, candidato a la prefectura de la provincia de Pichincha. Esto es A Primera Hora a través de Majestad FM. Volvemos. Llévanos contigo a todas partes.
con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Majestad Go. Majestad Go. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Majestad Go. Junto a ti, todo el tiempo. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. A primera hora, el informativo de Majestad FM. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. A Primera Hora presenta Elecciones 2019. Elecciones 2019. Un espacio diverso e incluyente para conocer las propuestas de los candidatos en la carrera hacia los comicios del 24 de marzo. Usted tiene el poder del voto. A través de Majestad. Ratificó usted, amigo oyente, televidente, tiene el poder del voto. Pero para ese poder del voto, para que lo pueda ejercer con absoluta seriedad, responsabilidad, es preciso que conozca las propuestas de los candidatos a los cargos de elección popular, y a partir de este momento arrancamos hasta el jueves 21 de marzo con diálogos, con entrevistas a los candidatos a los cargos de elección popular, y esta será la primera entrevista. Nos acompaña el coronel en servicio pasivo, Juan Zapata, candidato a la prefectura de la provincia de Pichincha por la alianza entre la Izquierda Democrática y el Movimiento Democracia Sí. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenos días. Fabricio, buenos días, Alexis, buenos días, un saludo cariñoso a todos quienes nos escuchan. Bueno, un buen inicio de semana, ¿no? La alianza es entre las dos organizaciones, ¿no? ¿O alguien más se adhirió a esta alianza? Bueno, claro, es una alianza ID Vive y obviamente Democracia. Correcto, de Vive me había olvidado, ¿eh? Movimiento Vive, es una alianza tripartita. ¿Cómo? Yo ahí le preguntaría, suma, ¿no? El movimiento del alcalde no está apoyándolos. No, efectivamente, como tú sabes, Alexis, yo vine a una función en el municipio absolutamente técnica, yo no soy afiliado a ningún movimiento, ningún partido, tampoco lo voy a hacer. Y aquí hemos aceptado el tema del auspicio, entonces vamos auspiciados, pero en ningún momento vamos comprometidos, esa fue... absolutamente claro, llegamos al gobierno provincial y llegaremos obviamente con las mejores hombres y mujeres sin ningún compromiso, y vuelvo a insistir, yo no soy afiliado a ningún movimiento. ¿Cuáles son las que usted identifica después de varias prefecturas, tanto de la ID como de Alianza País, en manos de Ramiro González y de Gustavo Baroja? ¿Cuáles son las necesidades más urgentes que tiene la provincia, de lo que usted ha podido recorrer, caminar y conversar con la gente? Alexis, nosotros recién lanzamos el plan de gobierno, obviamente es un plan que está en constante construcción, porque decidimos hacerlo después de recorrer los 8 cantones. Efectivamente tiene que ser un plan de territorio y no de escritorio, es absolutamente claro esa norma que hemos definido. Y a dónde hemos ido, inclusive dentro del Distrito Metropolitano de Quito, la gente lo que le exige a la prefectura es la vialidad, especialmente la vialidad rural. Y ese va a ser nuestro horizonte, nuestra visión. Bueno, esa es la competencia del gobierno provincial, ¿no? La vialidad rural. Fabricio, nosotros no nos podemos salir del marco que regula al gobierno provincial, que tiene funciones y competencias. Dentro exactamente de las competencias, de las más claras es esta, porque claro, nosotros hemos generado un enfoque sistémico. ¿Qué quiere decir? Que todas nuestras fases están absolutamente interconectadas. Por eso tenemos otros 3 ejes claros, definidos, más un cuarto eje que es transversal a los 3. Y la vialidad es el eje fundamental, porque es el eje conector. Pues no, si no tenemos vialidad no podemos hablar de turismo, de
producción, de agricultura, inclusive de seguridad. Entonces, por eso nuestro plan, que nosotros le hemos llamado desde el punto de vista técnico, el Plan Provincial de Movilidad, es lo que vamos a desarrollar desde el día 1 que estemos en el gobierno. Juan Zapata nos ha comentado, el plan ha sido diseñado luego de haber recorrido los 8 cantones. ¿Con qué realidad se encontró? Hay una realidad bastante clara. Nosotros hemos manejado datos técnicos, hemos hecho focus group, análisis cualitativos, cuantitativos, y mira, mucha gente no sabe qué hace la prefectura. Es decir, no hemos tenido una prefectura que ha estado cercana a la comunidad. A lo mejor también hemos visto cosas buenas de la prefectura, hay que seguirlas fortaleciendo, porque exactamente es que nadie viene a refundar absolutamente nada, es un error venir a decir se acaba todo, no, en lo absoluto. Cosas buenas hay que seguirlas fortaleciendo, pero quizás eso es otro objetivo claro que nosotros tenemos que hacerle, que la prefectura sea una prefectura de acercamiento. Y mira, llegamos a Pedro Moncayo, y hicimos un recorrido en una florícola y le preguntaba al caballero que tuvo la gentileza de decirnos todo lo que correspondía. Él decía, ¿qué espera usted de la prefectura? Porque ese es nuestro puntal, pues la pregunta clave. Y sabes que una respuesta que a mí me preocupó muchísimo, que no nos moleste. ¿Por qué? Le decía, ¿En qué les obstaculizan? Le decía, vea, no quiero ni las vías ya, porque las vías las hemos sacado nosotros. Pero siempre vienen con la licencia y la licencia y la licencia y creen que nosotros tenemos todo. Entonces tenemos que hacerle una institución de servicio que apoye más. Bueno, puede ser un tema puntual, ¿no? Y moleste menos, a lo mejor no es que ese sea el concepto general del gobierno autónomo, pero es con lo que nos hemos encontrado, entonces hay que ir mirando absolutamente aquello. Pero yendo a materia, quizás nosotros hemos construido 3 ejes fundamentales, el primero que es naturaleza, ambiente y sostenibilidad, porque mira, nos recorrimos de la biosfera del Chocó andino, para mí fue pero tan productivo recorrer con personas que conocen el tema y obviamente nos enamoramos del ambiente y de la naturaleza, por eso es que el primer eje es fundamental. Y tenemos obviamente proyectos especiales, proyectos priorizados dentro de cada eje, ¿no? Aquí, por ejemplo, hablaremos de Pichincha Limpia, es decir, el tema del reciclaje. Hay una ONG alemana que nos va a apoyar en este tema, inclusive los presupuestos van a ser prácticamente 0 para el gobierno provincial, pero sí vamos a establecer esto de la economía circular, ¿no? Es decir, el reciclaje y sobre todo la compra, hablamos de esta bolsa de residuos, y generar el emprendimiento y obviamente las posibilidades de trabajo para los pequeños recicladores, en el sentido de vender a las mismas empresas lo que estamos reciclando, y ya vemos ahí por eso hablamos de economía circular, hablamos a las empresas en el tema del incentivo verde. El segundo eje nuestro, absolutamente claro, y creo que esto va a ser nuestro puntal y es lo novedoso, digamos, de esto, es la seguridad integral y la inclusión social. Mira que dentro de las funciones, Fabricio, del Consejo Provincial hay 2 que no se las tomó y que son tan fundamentales, y toda la gente igual nos pide seguridad. Es la seguridad ciudadana como apoyo a la Policía Nacional, eso sí tenemos que ser absolutamente claros. Sí, eso ¿no? le iba a decir, pero esa no es atribución de la prefectura. ¿O sí? Y además, una función. ¿cómo lo harían? Porque digo, la prefectura, no, a diferencia de los municipios, no tiene policía metropolitana. No, allá vamos. Los GATS lo que hacen es el apoyo en la prevención del delito. Obviamente tenemos que reconocer que la competencia es del Ministerio del Interior a través de la Policía Nacional, y dentro de esos ejes, por ejemplo, nosotros, como ustedes saben, estamos manejando una especie de nuevo modelo de gestión donde el alcalde tiene que trabajar de la mano de la prefectura, no puede haber divorcios. Aquí ya regresa la tasa de seguridad a la Policía Nacional, que fue como nació, obviamente sin descuidar la gestión de riesgos, eso lo ha dicho ya el señor general Paco Moncayo, y en la provincia vamos a generar un presupuesto para apoyo también a la policía de la provincia, que es la misma Policía Nacional, porque las situaciones son diferentes. Mira, por ejemplo, en el tema rural la gente decía, hay lugares a donde no puede llegar la policía con sus vehículos, a lo mejor necesitará caballería, que es uno de los ejes que tiene la Policía Nacional. Entonces, el tema es generar un recurso para apoyarles en logística, como pueden ser motos, vehículos 4x4, inclusive caballos, inclusive UPCs, que es una función, y generar dentro de esto lo que es también el sistema metropolitano de protección, porque esos modelos ya lo establecimos acá. En Quito teníamos 70,000 personas, mujeres que fueron agredidas. Pero yo le insisto, eso no es salirse del área de competencia del GAT provincial. No, porque es una función del GAT provincial, establecer el plan de seguridad en coordinación con la Policía Nacional. Y usted Nacional. lo que nos dice es que el gobierno de la provincia no ha asumido esa complementariedad que está señalando. Exacto, en lo que nos corresponde. Yo no me saldré del marco que nos corresponde. Y cuando hablamos de seguridad integral, Fabricio, hablamos de la gestión de riesgos. Del artículo 390 de la Constitución ya obliga a los gobiernos autónomos que asuman la competencia de la gestión de riesgos, tal como se lo hizo acá en Quito. ¿Y qué es lo que vamos a hacer?
liderar también el tema de gestión de riesgos, que quizás son una de las fortalezas porque venimos de este ámbito. Y yo les pregunto, si es que erupciona el volcán Cotopaxi, ¿estamos preparados como provincia a responder a un evento de estos? Y Pichincha, Quito, es altamente vulnerable, es el mejor laboratorio en gestión de riesgos porque tenemos todo. Creo que después de los eventos de agosto del 2015, y ya los pichinchanos debemos de empezar a tomarnos el tema muy en serio por los riesgos que puede haber, ¿no? Y no solamente esos eventos, Alexis, recuerde usted que en estos 4 años, 8 meses, y vuelvo a insistir, yo responderé por lo que hice dentro de mi función, tuvimos todo: inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales, temblores, terremotos, tuvimos torbellinos de vientos que no había jamás en el distrito en estadística, ahora lo tuvimos la actividad volcánica, recuerde el Cotopaxi mismo nos puso bastantes meses con hartas complicaciones, tuvimos movilidad humana, es decir, absolutamente todo lo que está sujeto la capital lo tuvimos, así que esto ya no son mitos, son verdaderas realidades. No podemos controlar a la naturaleza, pero sí podemos capacitar a la ciudadanía para que esté mejor preparada. Entonces vamos a liderar también este tema, y sobre todo la inclusión social, es un eje que lo hemos hecho años, he trabajado con fundaciones con discapacidad, ahí es un tema muy bueno que ha hecho el gobierno provincial y uno tiene que ser responsable. Sí, hay algunos proyectos muy buenos. Misión Pichincha, hay que fortalecerlo, pero lo vamos a incorporar 2 aspectos que nos dio buen resultado, mi querido Alexis Fabricio, que fue la canoterapia y la quinoterapia, que trabajamos con el cuerpo de agentes para fundaciones de escasos recursos, ¿no? Entonces vamos a incorporar estos proyectos. Mire, nosotros recibimos niños con movilidad hasta el 20% y los resultados fueron tan exitosos que ahora tienen movilidad entre el 80 y el 90%. Entonces eso va a ser un eje fundamental, y dentro de la inclusión social también vamos todo el tema de eso es mujeres también, ¿no? Muy bueno, hay que seguirlos apoyando. Como les vuelvo a insistir, no vamos a refundar absolutamente nada, pero sí lo que creemos que no está dentro de nuestros ejes de orientación, tenemos que hacer las reformas, porque los presupuestos tenemos que reorientarlos, por ejemplo, a lo que le estoy diciendo. Ajá. Y otro tema que estamos hablando es el tema de la vivienda de interés social. Por eso es bueno caminar la calle y los cantones. En un conversatorio en Guayabamba, un señor hasta con lágrimas de los ojos decía, no puede ser posible, tenemos en pequeños cuartos personas de la tercera edad con discapacidad hacinados en un cuarto. Hay una empresa, no sé si sigue funcionando, una empresa que nació en la administración del entonces prefecto Rafael Reyes Uribe, que era Coviprov. No sé si sigue funcionando esta empresa. Bueno, ahora son empresas públicas, que era justamente para impulsar el desarrollo de vivienda social. Exacto, vamos a retomar esa que también es una función del gobierno provincial. Entonces ya tenemos el modelo de vivienda, es una vivienda de 40.23 metros cuadrados, que son de características diferentes para el noroccidente, ¿no? Y con el material propio de la zona y la mano de obra propia de la zona. Por lo tanto, estamos ya también generando las condiciones para el empleo, porque el gobierno provincial no da empleo, genera las condiciones para que esto ocurra. En el caso del noroccidente van a ser de Panvil y de Caña, son costos de $11,600, y obviamente acá para los otros cantones será fibrocemento. Esa reforma lo haremos en el día 1 del presupuesto, pensamos iniciar con un presupuesto de 6 millones y ojalá las primeras viviendas se puedan estar entregando ya inclusive al final de este año, y después iremos incrementando, porque las viviendas de interés social no solamente son de 11,000 a 12,000, tenemos hasta $70,000, ¿no es cierto? Y vamos a generar estos planes, por lo tanto vamos a retomar también esta función que me parece que es sumamente importante, pero a lo que yo me refiero del plan de movilidad de Pichincha, y ahí lo voy a liderar personalmente. Ustedes saben, yo tengo la suerte de ser ingeniero en tránsito, me gradué en Chile 6 años, vamos a liderar este proyecto, pero no solamente con el tema de mantenimiento y de asfaltado de vías o de adoquinado, dependiendo de las características y del diseño vial, sino que sea una verdadera plan de movilidad, es decir, con auditorías viales, con seguridad vial horizontal, vertical, es decir, mire, ahí entrarían ya obviamente las 2 grandes vías que está bajo el cargo del gobierno provincial. Que son la Loa Santo Domingo, o la Loa Unión del Toachi y la Calacalí y la Independencia. Ahora se dividió eso, y la Calacalí y la Independencia. Que por cierto, recién hace pocos meses retomó el gobierno de la provincia el mantenimiento, la administración de esa carretera que está en manos del Ministerio de Transporte y asume nuevamente la competencia, pero sin presupuesto. Sin recursos, claro. No le dan entonces, mire, ahí tenemos y ahí está, Fabricio, cómo se conecta nuestro sistema de lo que les decía sistémico, ¿no? Porque la LOAC Santo Domingo, y lo digo con conocimiento de causa, es una de las
vías más complicadas en temas de accidentabilidad. Y últimamente, en temas, ¿cuántas veces hemos cerrado la vía por movimientos? Por deslizamientos. Entonces entra ya la gestión de riesgos y entra la movilidad. Mire cómo nos vamos interconectando. Y entra también la producción, pues por cuando cerramos la vía, ¿cuánto perdemos a los pequeños en tema económico? Entonces vamos a analizar aquello, pero una auditoría vial absolutamente seria. Ustedes han viajado a Santo Domingo, escuchaba Fabricio que volviste. El viernes nomás bajé a Santo Domingo. ¿Cuántas veces en nuestras vías y a nivel nacional vemos, dice, velocidad máxima de 90 kilómetros y a 100 metros te piden que bajes a 40, 50? Es decir, no hay un estudio técnico. Hay que estandarizar. Claro, porque todo es técnico, la colocación de la señal es técnica, no tenemos que llenar de señales la vía, porque inclusive son distractores, pero tenemos que tener la señal preventiva y ejecutiva debidamente colocada técnicamente. Hay que revisar peraltes, muchos temas de accidentabilidad se da por aquello, inclinaciones, pendientes negativas, es decir, vamos a generar una verdadera auditoría vial y una seguridad vial. Creo que ¿alguna propuesta, coronel, para descentralizar la prefectura, para acercar el gobierno provincial más? Porque está sentada en la capital provincial. Iba ya, Alexis, y si me permite solamente terminar en este plan vial, porque esto es la pasión que le vamos a meter, porque es el eje conector de todo. Y obviamente lo que ustedes decían, la Calacalí, la Independencia, pero no solamente que sea la vía que me sirve para llegar a la playa. Mira, ahí tenemos el noroccidente, la gente se nos queja, fauna urbana, silvestre, atropellado, personas son atropelladas. ¿Saben lo que nos piden? Un reductor de velocidad, por Dios. O sea, no existe un estudio técnico de las vías y eso tenemos que hacerlo. No tienen que ser solamente vías, eso lo vamos a tratar como una ecoruta. Tenemos unos paisajes maravillosos, por eso que la naturaleza es nuestro primer eje. Tienen que ser estos verdaderos miradores donde se produce y se ofertan cosas como el café orgánico. Tomarse un café ahí es una bendición. Y muchos de los elementos, entonces, miren cómo vamos interconectando la vialidad con la producción, el emprendimiento, el turismo, que no solamente pensemos en las 4 horas que tengo que llegar a Esmeralda, sino hagamos paseo desde que vamos por el noroccidente. Entonces, eso va a ser fundamental. Y los otros 2 ejes, y les vuelvo a insistir públicamente, si vamos a hacer una auditoría vial, tenemos que arreglar la casa, la mal llamada autopista General Rumiñahui. Y yo les vuelvo a insistir, la ley de tránsito es nuestra Biblia en tema de tránsito y transporte. Ecuador no determina autopistas, solamente nosotros tenemos vías urbanas, perimetrales y rurales. Y lo que yo les decía, pongamos el ejemplo de vehículos livianos, velocidades máximas 50, 90 y 100 respectivamente. Es decir, no establece el sistema de autovías. Entonces nosotros como autoridades tenemos que dar el ejemplo en ese sentido, porque aquí regulamos por velocidades máximas. Recuerde usted que las autopistas se regulan por velocidades mínimas. Entonces hay que también, existe el estudio también para determinar seguridad vial. Esa vía también es de accidentabilidad, y la Intervalles. Yo creo que la Intervalles, en mi gestión también se cerró la Intervalles por movimientos en masa. Hay que hacer los análisis de gestiones de riesgo, generar los taludes que correspondan o la intervención que corresponda y el ensanchamiento de esa vía. En lo político, coronel, ¿cómo enfrenta usted? Pero Alexis, vayamos a la pregunta que por favor, el tema de la descentralización del gobierno provincial. Mire, si es que la gente no le conoce muchas veces qué es lo que hace la prefectura, ¿qué tenemos que hacerle? Acercarle a la prefectura. Por lo tanto, una de nuestras, no digo ni funciones ni programas, sino nuestra modalidad de trabajo va a ser el prefecto del barrio y el cantón. Nosotros vamos a estar, a mí me ha encantado el territorio y creo que la gente, esa es la diferencia, que nosotros ya tenemos una trayectoria y no me voy a mostrar ahora como el capitán Zapata. La gente me conoce desde hace 19 años ya, sabe que el territorio ha sido mi vida. Un día estaremos despachando en Cayambe. Y, por ejemplo, estaremos despachando no solamente la documentación de la provincia, sino fiscalizando los proyectos que de manera conjunta hemos realizado con la ciudadanía, pero sobre todo estando en territorio y viendo los avances. Por ejemplo, la ruta al refugio es parte dentro de estas vías priorizadas, que son 356 de vías priorizadas que vamos a hacerle, porque tiene usted una joya de turismo que nos ha dado la naturaleza, que es el Cayambe, pero vea, observe la vía que tenemos. Usted sale destrozado los riñones. No podemos pedirle turismo y emprendimiento y productividad si tenemos ese tipo de vías. Entonces vamos a estar, y el otro viernes estaremos en Pedro Vicente Maldonado, el otro viernes estaremos en Calderón, porque Quito también es cantón de Pichincha, el otro estaremos en Mejía, y así vamos a ir rotando. Y todas, hablábamos de las empresas públicas, todas, porque el cuarto eje nuestro es convivencia ciudadana, esta construcción de ciudadanía. Todas las empresas públicas nuestras van a tener un miembro del directorio que sea parte de la ciudadanía, para que nos controle, nos fiscalice, y todos los proyectos, Fabricio y Alexis, van a tener veeduría ciudadana. Lo que llamamos el gobierno abierto, tiene que estar en línea, absolutamente todo lo que se haga. Entonces ahí yo creo que nosotros le estaremos acercando
hacia la ciudadanía a la prefectura. Correcto. Nos quedan cuatro minutitos para preguntas y respuestas puntuales. Sobre temas políticos, con Tertulio, plantearle al coronel Zapata un par de preguntas que tienen que ver con ya la conformación de las listas, del tema que ha sido muy criticado durante el último fin de semana. ¿Por qué se eligió a la señorita Kerly Morán como su compañera de fórmula? Ya, miren, nosotros no decimos, hacemos. Mucha gente habla de la juventud y darle la oportunidad a la juventud. Hemos escogido una profesional, primero, de 25 años, que tiene toda la energía y que va a trabajar ese eje de los jóvenes, de cultura, deporte, ambiente. Por lo tanto, es como cuando usted va a pedir trabajo, dice, no, demos la oportunidad a los jóvenes y le piden experiencia de 4 años. ¿Cuándo un joven va a tener esta oportunidad de liderar? Por eso nos jugamos con la juventud, pese a tantas situaciones que se pueden decir, de las cuales, Fabricio, nosotros no vamos a responder absolutamente nada, porque nosotros no tenemos tiempo para campañas negativas, nos falta el tiempo para los proyectos y para estar con la gente. La esencia del capitán Zapata como gestor de servicios no va a cambiar. Yo no he sido polémico, yo no me he dedicado a injuriar a nadie y tampoco lo voy a hacer, y pido públicamente, si es que ustedes, Fabricio, van a tener a todos los candidatos, pidámosles algo que la gente lo pide a gritos: campaña limpia, por favor. Si usted tiene los mejores proyectos, en buena hora que sea el que elegido por la provincia. De acuerdo con eso. Rápidamente, ¿usted está dispuesto a debatir? ¿Está dispuesto a debatir con sus rivales? Y le hago esta pregunta porque, por ejemplo, no participó en un debate o en un conversatorio organizado la semana anterior por la Cámara de Comercio. ¿Está dispuesto a debatir usted? Fabricio, dos cosas. Después de haber visto lo que ocurrió en la Cámara de Comercio, pues mejor que no fue. Me di la razón de no ir. ¿Me entiende? Porque yo creo que la ciudadanía mismo, no lo voy a responder yo creo que la ciudadanía respondió frente a esos debates. Y también hay que entender una cosa, existen 17 candidatos, entonces yo no entiendo por qué. No, es imposible debatir. Es difícil, y si hablamos de democracia, ¿por qué escogemos a 5? Mire, un candidato públicamente lo dijo que no lo invitaron, entonces se genera ese tema de que ponemos a dedo a las personas, porque yo también creo que las encuestas son fotos del día, y a lo mejor todos tenemos la misma oportunidad y el mismo derecho. Y segundo, Fabricio, a lo que decían ese día, porque yo no entiendo por qué todo el mundo se preocupó por mí. Debían haber presentado propuestas ahí, yo no estaba ahí físicamente, pero me llevaron allá. Fabricio, usted me ha visto, y Alexis, no he traído un solo papel. El plan de gobierno lo tengo en mi cabeza porque lo hemos construido y me falta tiempo para exponerlo. ¿Usted cree que yo puedo tener recelo de debatir estos planes con alguien? No tengo un solo papel ni hay una memoria, lo hemos levantado nosotros. Entonces, coronel, si nosotros hoy pública y formalmente le hacemos una invitación a que debata con él, que vaya segundo en las encuestas, ¿usted estaría dispuesto a aceptar nuestra invitación? Alexis, ¿cómo yo puedo aceptar a aquellos si las dos personas que supuestamente vienen atrás se dedicaron únicamente a insultar y a agredir? Entonces, un debate tiene que ver con altura, con presentación de propuestas. Pero bajo eso, estableciendo las reglas claras, estableciendo el mecanismo más formal posible para que se beneficie la gente únicamente de la información, ¿usted estaría dispuesto a aceptar el debate? Si usted me garantiza que eso ocurre, pero si me garantiza, yo no tengo ningún problema. Lo que yo no me presto es para el circo. Eso nosotros tampoco. Eso me parece absolutamente. De esa manera usted formal. mismo decía algo muy interesante en ese sentido. Se transformó, hasta tuvo que intervenir la policía. Imagínense cómo la ciudadanía ya está cansada de aquello. Pero si sin estar yo presente se dedicaron a generar insultos, inclusive hasta mofarse de mi apellido, lo cual eso sí es bastante delicado. Yo respeto a todos los seres humanos. Por favor, lo único que les pido un poquito de respeto. La gente cuando empieza a hacer un meme y genera una calumnia, yo no sé eso porque nunca lo he hecho, nunca lo haré, yo siempre he estado al servicio de la gente. Tiene que entender que atrás de eso hay una familia, hay hijos, hay esposas, hay papás, hay hermanos. Entonces, yo lo que no comparto es aquello, el insulto. Esto, mire, ¿usted cree que a mí me daría recelo debatir de estos temas con alguna? Porque si hablamos de vialidad, habrá gente que no sabe ni qué es un idea. Nosotros queremos hablar únicamente de su plan de gobierno y de Pichincha. Así es. Eso que yo planteo. Y es más, debe ser nuestra obligación. Pero mire, mientras había ese problema... Está aceptada la invitación, Alexis, pero si es que usted me garantiza que eso ocurra, pero en las condiciones que vi, es muy difícil. Nosotros no queremos ni circo ni show, sino queremos ofrecerle a la gente un espacio en el que pueda informarse. La gente merece respeto. Lo que vimos a través de los medios, yo vi solamente 3 segundos porque me pasaron, porque después ya me dio hasta vergüenza ajena. Mientras ellos estaban generando eso, yo estaba presentando mi plan en uno de los barrios hermosos del sur, como es la Villa Flora. He recorrido y he presentado, ayer estuve en Calderón, en Llano Grande, Carapungo, y presentándoles el plan. Entonces, y les vuelvo a insistir, Alexis y Fabricio, no he tenido una hoja
el plan lo tengo en mi cabeza, lo tenemos claro. Así le veo. Por eso es que nosotros debemos aceptar los retos cuando estamos preparados. Y se Así nos es que quedan temas pendientes, por Sí. ejemplo, se de nos salud, no quedan pudimos hablar de todos los que así es. podamos hacer. Así es que, como les vuelvo a insistir, si es que hacemos algo que la ciudadanía se merece, cuenten conmigo. Pero la para esas invitación cosas, está, ¿no? para esas cosas, si usted me Ahí está. asegura, Sí, encantado. esa Pero es la yo idea. circo no me presto, ¿no? En la Coronel, gracias por el tiempo, por la gentileza. Muy amable, Se coronel. nos fue- Muchísimas y gracias. hablamos más de 20 minutos, pero se nos fue volando el tiempo. Muchas gracias. El plan nuestro puede Amable. demorar 5 horas, Gracias. mi querido Fabricio. Gracias. Alexia, a ustedes. Juan Zapata, candidato a la prefectura de la provincia de Pichincha por la Alianza entre Izquierda Democrática, el Movimiento Vive y el Movimiento Democracia Sí. 7 de la mañana, 10 minutos. Usted nos puede seguir en nuestras redes sociales. En Twitter, @APrimeraHora_S. Y en Facebook, A Primera Hora Ecuador. Fabricio Vela está en A Primera Hora. A la hora de pagar tus impuestos prediales, la opción más práctica es usar tu Pacificar, débito o crédito. No te compliques, úsala. Además, con tu Pacificar Crédito puedes diferir el pago de tus prediales hasta 12 meses con intereses a través del Intermático en la municipalidad de tu ciudad. Revisa las municipalidades participantes visitando www.bancodelpacifico.com. Pacificar, Banco del Pacífico, historias que vivir. Llévanos contigo a todas partes con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Majestad Go. Majestad Go. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Majestad Go. Junto a ti, todo el tiempo. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Siete de la mañana con 13 minutos, no lo olviden, la retransmisión de este espacio de noticias a través del portal ecuadorinmediato.com, por cierto, los resúmenes de nuestras entrevistas igualmente a través del primer portal de noticias del Ecuador en alianza con A Primera Hora y Majestad Televisión. Buena interacción de los oyentes a través de la transmisión del Facebook Live con Tertulio. Son temas ya eminentemente coyunturales, el tema de la política, las candidaturas. Es algo a lo que ya nos convocan a partir de mañana, en el caso del inicio de la campaña, y a partir de hoy desde este espacio que empezamos con las entrevistas. Claro, claro que sí. Bueno, hacemos, digamos, una especie de break entre las entrevistas de la campaña para recibir en nuestra mesa de trabajo al jurista y catedrático universitario Salim Saidán Albuja. Le hemos invitado porque, y como hicimos un muy breve comentario en nuestra tertulia del inicio del programa, el día de hoy se cumple el primer año después de la consulta popular de aquel domingo 4 de febrero del año 2018. 12 meses después, ¿cómo el país debe leer los resultados de esa consulta popular? Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenido, doctor Saidán. Buenos días, Fabricio, Alexis, un gusto estar en su programa y un saludo también a los oyentes de Majestad. Gracias por su tiempo. Esa es la pregunta. ¿Cómo debemos leer 12 meses después
los efectos de aquella consulta generada hace exactamente un año, ese domingo 4 de febrero del 2018. El primer mensaje para la nueva Corte Constitucional, que no haga lo que hizo la anterior Corte, es decir, evitar pronunciarse en los 20 días que establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Ellos tenían 20 días para emitir un dictamen sobre la constitucionalidad de las preguntas de la consulta popular. ¿Qué es lo que hizo la Corte Constitucional? Aplicar el reglamento por sobre la ley. El reglamento que establecía que había una forma muy curiosa de contabilizar ese plazo de 20 días de una manera tal que se suspendía o congelaba mientras no llegaba a conocimiento del juez. Es decir, mientras estaba en conocimiento de sus asistentes, de los secretarios, no corría el plazo. O sea, quizás un intento por dilatar entonces. Exacto, y es lo que habían hecho en todas las causas. Aplicaban preferentemente esa disposición del reglamento antes de aplicar una disposición que es muy clara. 20 días no podían ser 20 meses. Aplicando esa disposición del reglamento de la Corte, podíamos tener una causa que sea despachada después de varios meses. Ad infinitum. Hasta que llega el despacho del juez podía pasar un año entero sin que la Corte despache. Entonces, la Corte aplicó esa disposición del reglamento que consagra una figura que los abogados le conocemos como la impulsión judicial. Solamente desde el momento en que llega a conocimiento del juez el caso, desde ahí corren los 20 días. Obviamente, no corrían el plazo mientras se evacuaban los amicus curiae, que se denominaba. De hecho, el grupo afín al expresidente de la República adoptó una estrategia, presentar varios amicus curiae para que la Corte se demore resolviendo esos amicus curiae, recibiendo a la gente para que exponga esos amicus curiae y de esa manera se dilate la respuesta de la Corte Constitucional. Pero eso definitivamente fue totalmente ilegal. Ilegal, además de inconstitucional, principalmente ilegal. Yo creo que lo que debía hacer Tatiana Ordeñana como jueza ponente era inaplicar esa disposición del reglamento y cumplir con los plazos establecidos en la ley. Entonces, la primera irregularidad fue de la Corte Constitucional y por eso es un importante mensaje para la nueva Corte que cumplan con los plazos establecidos en la ley y reformen ese reglamento que es totalmente ilegal. Ahora, la ausencia de la revisión y del análisis y el informe de constitucionalidad de parte de la Corte a las 7 preguntas planteadas por el Ejecutivo después del proceso de diálogo que abrió con distintos sectores sociales, pudo haber provocado problemas posteriores. Usted identifica, doctor Saidán, que por efecto de la falta de ese informe de constitucionalidad ¿hubo preguntas que estuvieron mal planteadas y anexos que estuvieron mal redactados? Claro que sí. La muerte política. ¿Y cuáles han causado problemas? La muerte política, los corruptos, claro. La pregunta 1. La pregunta 1, la que registró mayores niveles de aceptación por parte de la ciudadanía. La ciudadanía aplaudió esa pregunta, no sabía cuál era el alcance realmente. Eso de no participar en la vida política del país, ¿qué representa? Violación de derechos humanos. Restricción de derechos de participación, por lo tanto, esa pregunta no debía pasar. No debía pasar, y tampoco es que podía la Corte reformular la pregunta. Pero mire, tenía que devolver al proponente. Pero mire cómo en función de esa pregunta resulta que hoy tenemos una interpretación que a mí me parece totalmente deleznable de los cabezos. En el caso Lara. A eso me refiero. Porque en función de ese resultado y de esa pregunta que yo entiendo, el fin era otro. El fin era inhabilitar a un funcionario que haya desempeñado un cargo de elección popular, un cargo público, y que haya sido sentenciado por un tema de corrupción para volver a tener vida política o trabajar en el sector público. Para que no postule a un cargo de elección popular. Claro, pero tampoco para que trabaje, pues. No, pero tampoco para que... sí, ciertamente. Viene a hacer eso. Pero que tampoco pierda los demás derechos de participación. Los derechos de participación no se reducen solamente al derecho de elegir y ser elegidos, claro. Sino presentar proyectos de iniciativa popular normativa, constituye participar de la revocatoria del mandato, anularle a esa persona es excesivo, pues. Yo no veo el sentido. Casi convertirlo en un paria, ¿no? Claro, no. O sea, estaba bien, efectivamente, que se le restringe el derecho de participar en elecciones, por ejemplo. Hasta ahí. Pero no todito anularle los derechos de participación. Para mí eso fue excesivo, desproporcional y inútil, porque lo que se procura es justamente que esa persona no ingrese nuevamente al servicio público y represente un peligro para las arcas fiscales, pues, pero no que se lo anule en cuanto a sus derechos de participación. Otra cosa que también
es importante. En el caso de Galo Lara, el Tribunal Contencioso Electoral encargado, esta figura que a mí me desagrada absolutamente y que no tiene respaldo más que un mandato, entre comillas, lo que ha hecho es confundir lo que es el 233 de la Constitución, que habla de pérdida de derechos políticos, con el artículo 113, que habla de inhabilidades y de suspensión de los derechos políticos. Mientras dura una sentencia penal condenatoria ejecutorial. El señor Lara, más allá de si nos simpatice o no, ha sido condenado y está cumpliendo su condena de una manera muy particular, obviamente porque se benefició de una disposición del Código Orgánico Integral Penal, pero él tiene suspendidos sus derechos políticos, por lo tanto no estaba habilitado para postular. Eso lo señaló el Consejo Nacional Electoral. El momento en que conoce y resuelve el recurso electoral, el Tribunal Contencioso realiza esta interpretación, este malabar argumentatio. Malabarle sí, porque es una cosa de lo más... el concepto usado por el doctor Saydan. Sí, no hay otra forma. A mí me parece vergonzoso que este Tribunal Contencioso Electoral, a través del voto de 3 de los 5 jueces, eso sí hay que decirlo, no fueron todos, no fue unánime. No, pues yo decía... Fueron 3, salvaron su voto 2. Aunque son competencias distintas y son instancias distintas, doctor Saydan, no sé si usted vaya a compartir este criterio, pero sobre la base de lo que usted acaba de decir, de que son solo 3, primero hubo el pronunciamiento de todo el Consejo Electoral, 5 consejeros dijeron que no, y después 3 dicen que sí, es decir, 7 se oponen a aceptar la candidatura de Lara. Así es, así viene a ser. Y yo creo que más allá de eso, los argumentos que esgrimió el Consejo Nacional Electoral son válidos. Está bien sustentada esa resolución del CNE. Ahora, ¿hubo presión? ¿Usted sí cree que aquí hubo presiones políticas? Claro, o sea, yo creo que hay que ver la afinidad de los 3 jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Aquí no nos topemos los ojos, vean el pasado político de los 3 jueces. Hay una señora que fue secretaria del Colegio de Abogados de Pichincha, que ha militado en un partido político, ¿sí?, de larga data. Hay otros 2 actores que también han tenido trayectoria política. Han sido funcionarios públicos. Y sobre todo han sido afines con lo que ahora se denomina la unidad popular. ¿Sí? Entonces ahí uno explica por dónde va también la estrategia política defendida por un dirigente gremial, porque curiosamente, después en redes sociales le tenían a un dirigente gremial defendiendo la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral del Colegio de Abogados de Pichincha, con idénticos argumentos a los de la sentencia. Entonces a mí sí me despertó ciertas dudas la vehemencia con la cual el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha defendía esta sentencia que estaba totalmente infundada. Coincidíamos con el jurista Farid Simon, que inclusive publicó una columna de opinión sobre esto, en el sentido de que se está confundiendo pérdida de derechos políticos con suspensión de los derechos políticos. El doctor Simon decía en su columna que se encuentra una contradicción donde no existe. No existe. El uno regula el ejercicio de funciones y la consecuencia de que tú hayas sido sancionado por peculado, por ejemplo, y la otra disposición establece inhabilidades para acceder a un cargo. Entonces, fue una confusión, no creo que fue inocente, infantil, sino deliberada para beneficiar a un actor político determinado sin fundamentos jurídicos. Ahora, quizás la estrella de esa consulta viene a ser el Consejo de Participación Ciudadana. Todos en realidad. Yo creo que las preguntas 2 y 3 vienen a ser la reelección. Las 2, claro. La 2 y las 3. Claro, el resto... No, pero la estrella, digo, finalmente es el Consejo de Participación y este ser casi sublime, sagrado, en el que se ha convertido para algún sector de la opinión pública el doctor Julio César Trujillo, a quien no hay cómo objetarle absolutamente nada, porque enseguida uno tiene reservado una paila en el infierno. Así es, sí, es penoso, pero la gente, inclusive buena parte de los abogados, han adoptado una posición de idolatría absolutamente insana. La misma manera de idolatrar las decisiones del expresidente de la República ahora se observa con respecto a las decisiones del presidente del Consejo Transitorio. Un fanatismo absoluto. Sí, o sea, puede tener un capital ético incuestionable, el profesor Trujillo. Como profesor yo lo aprecio mucho, como autoridad definitivamente la cuestiono. Y sobre todo en cuanto al ejercicio de la potestad nominadora, sobre todo en lo que tiene que ver con los encargos. O sea, ese pretexto de que no, lo que pasa es que son encargados nada más. Hasta que se designen los titulares, ha dado lugar a una serie de malas decisiones. Miren el Tribunal Contencioso Electoral, miren lo que fue el Consejo de la Judicatura de Transición, la Fiscalía. Una vergüenza, casi todos los encargos. Yo sí le digo con nombre y apellido, y en estas palabras, y lo dije en su momento aquí,
tanto en las redes cuanto en estos micrófonos, lo del Consejo de la Judicatura, que extrañamente no generó tanto ruido mediático, fue una vergüenza. Sí, así una es. vergüenza. Ese consejo fue vergonzoso. Así es. Inclusive, hasta el final, tenían las intenciones de prorrogarse en funciones, les interesaba quedarse un tiempo más. Querían echarse abajo, pues, el concurso para el proceso para designar la nueva judicatura. No, así es. No, y fue curioso, revisen ustedes, está publicado en la página web del Consejo Transitorio. Revisen ustedes quiénes fueron quienes impugnaron. ¿Quiénes fueron los que impugnaron a los candidatos que integraban las distintas ternas? Curiosamente, estos actores del Colegio de Abogados de Pichincha, afines a Unidad Popular, intervinieron en una serie de impugnaciones con especial vehemencia. Inclusive uno de los impugnantes, que era Óscar Ayerbe y Carlos González, me parece, que lo acompañaba, lo dijo muy claramente en la audiencia de impugnación, al sustentar esa impugnación contra Yolanda Yupangui, que es suplente de uno de los vocales designados del Consejo de la Judicatura. Decía, me llama la atención la presencia de un actor gremial que incide en la actividad política del país actualmente de manera significativa, que es el señor Ramiro García Falconi, presente en la audiencia, no solamente en una audiencia, sino en varias ocasiones en el Consejo de Participación Ciudadana, en el Consejo de la Judicatura, en el Tribunal Contencioso Electoral. Y además miembro de la Comisión de Selección de la Corte Constitucional. Mientras era miembro de la Comisión Calificadora de la Corte Constitucional. Entonces yo creo que hay que decir las cosas como son. Pero ¿por qué cree usted, doctor Saidán, que estas cosas que antes se cuestionaron, claro, los amarres, la componenda, el compadrazgo, el amiguismo en la época de Correa, que permitió que el Consejo de Participación ponga un contralor de la calaña de Polit, ahora no nos escandalice? Ahora simplemente miremos de lejos y no genere ese nivel de crítica que había antes. Sí, yo creo que la ciudadanía está un poco confundida, ¿no? Piensa que con el pretexto de descorreizar la justicia, descorreizar los órganos de control, podemos hacer absolutamente cualquier cosa, e inclusive incurrir en los propios vicios en el ejercicio de la potestad nominadora. Miren, por ejemplo, en qué ha terminado los encargos. Los encargos han sido a dedo. Los encargos han sido a dedo. Y no solo eso, sino que tienen ustedes siquiera 2 designaciones o 2 encargos que no tenían respaldo en el mandato de designación de autoridades. El mandato de designación de autoridades se expidió posteriormente a que se hayan realizado ciertos encargos. Es decir, los encargos se realizaron sin ningún respaldo jurídico. Encargaron ciertas autoridades sin que exista una disposición previa, clara, con anterioridad a que se produzcan los encargos. Eso no se puede hacer en derecho, pues. Tú tienes primero que tener una regulación previa para poder aplicarla y proceder a encargar autoridades con respaldo jurídico previo. ¿A usted le ha decepcionado la actuación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición? Totalmente, totalmente. ¿Por qué, doctor? Me llama la atención que el Consejo de Participación Ciudadana, con el capital político que tenía, con el acierto o los aciertos que registra en cuanto a la evaluación de autoridades, haya sido tan irresponsable al momento de designar autoridades. Se haya prestado para un nuevo reparto. Yo digo las cosas como son. Y hoy en la tarde, de hecho, tengo una reunión con el presidente del Consejo Transitorio. Obviamente me pidió mi colaboración por un tema puntual académico. No tendré ningún problema en decirle de manera muy frontal al profesor Trujillo que reencauce su actuación hacia lo jurídico, hacia lo que él tanto nos enseñó en las aulas. Tanto sostenía en las aulas, en sus libros. Sus textos eran textos de referencia para mí en teoría del Estado, en derecho constitucional, y sin embargo vemos que se está prestando para un reparto. ¿Y miren por ejemplo lo que están pasó repartiendo, doctor? Obviamente hay actores políticos que están trabajando para el 2021, ¿no? O antes, ¿no? Claro, totalmente. O sea, ya se ven movimientos de ciertos actores que lo que quieren es tomarse órganos de control y órganos de justicia. Y ya ni siquiera sin cuidar las formas. Miren lo que pasó para el Consejo Nacional Electoral. Las reglas del juego fueron modificadas en medio del proceso. En medio del concurso, cuando ya se habían presentado los candidatos, cambiaron las reglas de juego. No, tienen que presentar o tienen más opción las agrupaciones políticas más votadas.
Eso no estaba en el mandato inicial que estableció las reglas del juego para el concurso para designar vocales del Consejo de la Judicatura, del Consejo Nacional Electoral. ¿Y qué es lo que tuvieron en el camino? Pues ni en la Constitución. Claro, se inventaron esa regla en el sentido de que las fuerzas más votadas son las que van a tener representación. Esto es inconstitucional. Inconstitucional. Yo soy apenas periodista, no soy constitucionalista. Y después de eso, claro, la forma como manejaron las impugnaciones, sorpresa, justamente los impugnados, las impugnaciones aceptadas de las personas que definitivamente les resultaban incómodos a las agrupaciones políticas predominantes. Doctor, en honor al tiempo, y la otra pregunta que habíamos señalado, la de la reelección, ¿era correcto volver al estado de cosas vigente tras la constituyente de Montecristi, es decir, la posibilidad de una sola reelección consecutiva o no para autoridades que hayan optado por cargos de elección popular? Sí, yo creo que la supresión de la reelección indefinida me parece que es saludable para nuestro sistema democrático. Creo que la cultura democrática aquí en el Ecuador no da para premiar a una autoridad que haya hecho bien su gestión, porque sencillamente se concentra poder. Aunque uno podría sentir que el sentido de esa pregunta iba claramente dirigido a un solo actor político. Y ese es el grave problema que tiene nuestro país. Las disposiciones que tienen nombre y apellido con dedicatoria. Claro, dependiendo de cuál sea la fuerza política predominante o quién está en el poder de turno. Y eso se replica también en la Asamblea Nacional, en el quehacer legislativo. Es terrible, pero la regulación con dedicatoria ha sido ya historia en nuestro país. Como el Código de la Niñez. El Código de la Niñez también, la interpretación del artículo 106 y 118 es, pero ya algo realmente vergonzoso. Lo que ustedes tienen, por ejemplo, desde la época de Asad Bucaram, por ejemplo, le inhabilitaron para que se postule a la candidatura a la presidencia de la República, estableciendo una prohibición con una dedicatoria más que clara. Y más allá de eso, yo creo que cuando exigían ser hijo de padre y madre ecuatorianos, claro. Entonces ahí a don Asad Bucaram por fuera. Quedó excluido de la contienda electoral justamente por esa disposición con dedicatoria. Acá también la supresión de la reelección indefinida ¿Y quién estaba terciando ahí para la candidatura? Un social cristiano era, ¿no? Don Sixto Durán Badén. Claro. Social cristiano. Entonces, para beneficiar a uno y perjudicar al otro, claro. Y otra cosa... Usted lee de la historia con tertulia. Pero más allá de eso, y volviendo a lo del Consejo de Participación Ciudadana, ¿era razonable establecer un consejo electo? ¿Era razonable darle legitimidad democrática de origen a un consejo que ejercía la potestad o que ejerce la potestad nominadora? Sí era más que razonable. De hecho, yo habría votado sí en esa pregunta si es que solamente consistía en eso. ¿Cuál fue la trampa? El anexo de la pregunta 3 ya nos proponía un consejo transitorio que tenía ¿qué origen? 7 ternas del presidente de la República y una elección por parte de la Asamblea Nacional. A mi modo de ver, esa elección del Consejo de Participación Ciudadana transitorio fue absolutamente inconstitucional, absolutamente inconveniente, porque era básicamente entregarles a personas afines a 2 funciones del Estado la gran responsabilidad de designar autoridades. Oiga, y le voy a sumar una raya más al tigre, cortando ya la entrevista casi, porque sabemos que se tiene que ir, doctor. Sí. La no evaluación al Contralor General subrogante del Estado, de igual manera buscándose un artilugio por ahí, el 133 de la ley de la Contraloría, de que no es Contralor encargado, de que es subrogante y no sé qué, entonces no le evaluamos, aunque en la publicidad de la consulta constaba también la Contraloría como una de las instituciones a evaluar. Aquí tenemos 2 nuevos intérpretes de la ley, autoproclamados de esa manera. ¿Quiénes? El profesor Julio César Trujillo y el presidente de la República, Lenín Moreno. ¿Desde cuándo son intérpretes de la ley? Yo conocía que el máximo intérprete de la ley es la Asamblea Nacional, que obviamente interpreta de modo generalmente obligatorio las leyes. Y de también la Constitución a Corte. También la Corte Constitucional, el máximo intérprete. El máximo intérprete. Y también tienen 2 intérpretes más, que coexisten con la Asamblea Nacional. La Corte Nacional de Justicia, a través del Pleno, también puede interpretar la ley de modo generalmente obligatorio. Y tienen un tercer intérprete, que es el procurador, que al absorber consultas, al emitir es el abogado del Estado, claro. El abogado del Estado también puede
absolver consultas sobre la inteligencia de la ley, obviamente con un alcance mucho más limitado de la interpretación que hace la Asamblea y de la que hace la Corte Nacional de Justicia. Pero yo no sabía pues que entre el presidente de la República y el presidente del Consejo Transitorio se puede interpretar la ley y establecer que el artículo 33 permite que el señor Contralor subrogante Pablo Celi debe terminar el periodo porque esa es la interpretación que ellos hacen. ¿A quién le corresponde la interpretación de la ley? Insisto, o a través de una ley interpretativa de la Asamblea, o a través de estas dos autoridades, o de este órgano y autoridad de la Corte Nacional de Justicia, o el Procurador General del Estado. No están revestidos de la competencia de interpretar la ley, ni el presidente de la República, ni el señor Trujillo, por más que le tengamos en un alto concepto por toda su trayectoria política, honesta o lo que sea. Aquí sí hay que decir las cosas como son, insisto, más allá de las posturas políticas que tengamos cada uno de nosotros. Creo yo que esta violación de la separación de poderes, que es una teoría que data desde la época de Montesquieu, tiene que ser repudiada ahora, tenía que ser repudiada antes y tendrá que ser repudiada también en lo posterior. No se pueden unir dos autoridades para básicamente extralimitarse en el ejercicio de sus funciones. Sin tener esa atribución. Sin tener esa atribución. La voz crítica de Salim Saidán. Gracias por el tiempo. Gracias, muy amable. Gracias, Fabricio y Alexis, un gusto. Salim Saidán Albuja, catedrático universitario, analista en temas constitucionales, comentando con nosotros y haciendo una valoración 12 meses después de lo que nos dejó la consulta popular de aquel domingo 4 de febrero del 2018, hace exactamente un año. 7:36. A primera hora. Escúchanos en el ciberespacio en www.radiomajestad.com. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. ¿Qué nos depara el día? Previsiones informativas para la jornada de hoy. Muy bien, tiempo para predecir cómo iniciamos la semana con Tertulio. A ver, ¿qué tiene usted? ¿Tiene ya algo a la mano? Aquí tenemos algo a la mano, a ver. La agenda gubernamental. 11:30 de la mañana, Vicepresidencia de la República invita a la llegada de la primera flota de buses eléctricos al Ecuador. Esto será en Manta, en la terminal de pasajeros. Asiste Otto Sonnenholzner, vicepresidente. Ministerio del Ambiente invita al recorrido por la Ruta de la Tortuga y Centro de Crianza en las Islas Encantadas, en el Centro de Crianza Fausto Derena, en el Parque Nacional Galápagos, en Puerto Ayora, a las 14:30, y a las 15 horas el Ministerio de Salud Pública visita el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. En el marco del Día Mundial contra el Cáncer estará presente Verónica Espinosa, ministra de Salud, a las 15 horas con Tertulio. Relájese, Carmita Grijalva, está estresada. ¿Leyó las dos cosas de salud? La de la visita al hospital, ¿y la otra cuál es? Ya, acá tenemos 10:30, rueda de prensa sobre avances en servicios de salud mental. Este lunes a las 10:30 en la Avenida República del Salvador y Suecia, edificio ex planta central, en el 4º piso. Ahí tenemos las dos, Carmita, relájese. Ya le damos lectura pues a las previsiones para el día de hoy por parte de esta cartera de Estado. En la agenda legislativa tenemos actividad hoy, Asamblea Nacional. Sí, tiene un montón, Invita a la Mesa Técnica de Seguimiento de Avances y Resultados de la Aplicación de la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas y la Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización. A las 10 horas, la Asamblea Nacional, en el marco de la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer, invita a la feria y evento de reconocimiento a organizaciones sociales y voluntarias que forman parte de la Red Nacional del Acuerdo contra el Cáncer. A las 15:45 habrá sesión de la Comisión de Educación. A las 16, sesión de la Comisión de Soberanía Alimentaria. A las 16 también Comisión de Relaciones Internacionales. 17 horas Comisión de Relaciones Internacionales. Hasta las 17:30 habrá sesión de esa comisión. ¿Qué más tenemos por acá? Convocatoria del Consejo de Participación Ciudadana. A las 10 de la mañana, conocimiento de las impugnaciones presentadas a los postulantes dentro del concurso de selección de la primera autoridad de la Defensoría Pública. Conocimiento de las impugnaciones presentadas a los postulantes dentro del concurso de selección de la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo y designación de las comisiones académicas para la elaboración del banco de preguntas para el concurso de selección del Fiscal General del Estado, Defensor Público, Defensor del Pueblo.
y Copisa, conocimiento del memorando de entendimiento interinstitucional entre el Consejo de Participación Transitorio y la Superintendencia de Sociedades del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia. Muy bien, ¿tiene algo más? A una invitación de la alcaldía, Mauricio Rodas y María Fernanda Pacheco invitan a los medios de comunicación al evento de inauguración del segundo parque inclusivo para personas con discapacidad. Esto va a ser a las 10 de la mañana en Casaderos y José Pontón esquina, barrio Las Cuadras. ¿Listo? Ahora sí. Muy bien, hasta aquí las previsiones, pausa. Llévanos contigo a todas partes con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Majestad Go. Majestad Go. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Majestad Go. Junto a ti, todo el tiempo. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. A primera hora, el informativo de Majestad FM. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. A Primera Hora presenta Elecciones 2019. Elecciones 2019. Un espacio diverso e incluyente para conocer las propuestas de los candidatos en la carrera hacia los comicios del 24 de marzo. Usted tiene el poder del voto. A través de Majestad. Muy bien, recibimos en nuestra mesa de trabajo a Víctor Hugo Erazo, quien postula a la alcaldía de Quito, esta vez con el auspicio de Fuerza Ecuador. Esta organización política que ocupa el nicho del desaparecido Partido Rolocista Ecuatoriano. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenos días. Bienvenido. Buenos días. Gracias por la entrevista. Gracias por la gentileza de asistir a esta invitación. A ver, hace casi 5 años Víctor Hugo Erazo fue candidato ya por primera vez a la alcaldía de Quito, pero lo hizo por la Sociedad Patriótica. ¿Por qué hoy busca nuevamente llegar a la alcaldía y con el auspicio de otra organización política? Bueno, la ciudadanía sabe que yo soy el fundador del Movimiento de Acuerdo Nacional Maná. Cuando nosotros desaparecimos como tal legalmente, hicimos un acuerdo hace 5 años con Sociedad Patriótica y hoy lo hemos hecho gracias a las coyunturas de amistad, sobre todo con el director provincial de Pichincha, el doctor Osvaldo Gallo. Lo hemos hecho con Fuerza Ecuador, lista 10, para poder participar. ¿Y por qué quiero participar? Porque este no es un proyecto de Víctor Hugo Erazo ni un proyecto del partido Fuerza Ecuador, lista 10. Es un proyecto para Quito. Porque como quiteño nos duele la caotización que vive la ciudad, la inseguridad que tiene, el desempleo, la corrupción que se vive dentro del municipio de Quito. Y nosotros sí sabemos cómo hacer para solucionar todos esos males que está atravesando Quito. ¿Qué es lo que quiere hacer usted para solucionar esos males que está atravesando Quito? A ver, ¿cuál es su propuesta de campaña? Primero, una vez ganada la alcaldía de Quito, vamos a cerrar el municipio por 30 días para la atención al público, pero no la recolección de basura ni los servicios básicos. Sino administrativamente. Administrativamente. ¿Y para qué? Para conformar una comisión ciudadana de alto nivel, ético y profesional, para que auditen el municipio de Quito, tanto administrativa como financieramente. Ya es hora de darnos un baño de verdad. Ahora que algo está saliendo en el Ecuador de estos grandes negociados,
para saber si en las 4 administraciones últimas, las 2 del general Moncayo, una del doctor Barrera y la actual del doctor Rodas, hubo o no sobreprecio en la construcción del nuevo aeropuerto o en la construcción del actual metro. Porque si fue así, esos dineros tienen que ser devueltos, porque son del pueblo quiteño, no son de la caja chica del bolsillo de ellos. Hemos escuchado qué cantidad de atrocidades que se han dado en estos últimos 10 años de totalitarismo que vivió el Ecuador, y también dentro de ese totalitarismo no nos olvidemos que el actual presidente de la República fue vicepresidente de la República. Es decir, también tiene que ver en todos estos actos de corrupción. ¿O acaso fue ciego, sordo y mudo para no enterarse de nada? En todo este tiempo, todos los días salen los periódicos que cogieron millones de dólares en coimas. Y no nos olvidemos que la muy corruptora que llaman, o coimadora empresa Odebrecht, también fue la que contrató el metro de Quito. ¿Usted tiene dudas sobre la construcción del aeropuerto y sobre la construcción del metro? ¿Debo entender que usted tiene esas dudas? Exactamente, vamos a... ¿Pero tiene alguna evidencia que haya generado esas dudas? Bueno, ¿Sí? las evidencias fueron públicas en el tiempo del general Moncayo. ¿Usted cree que no fueron absueltas? No, porque nunca se dio un informe favorable. Lo único que hizo el general Moncayo es replegarse, tratar de hacer las paces con Rafael Correa para que le tampe todo el escándalo. Recuerden ustedes, cuando Correa aún era presidente democrático en su primer periodo, salió y dijo que la construcción del nuevo aeropuerto tenía un sobreprecio de 130 millones de dólares y directamente le acusó al general Moncayo diciendo que él se llevó la plata. Luego el general Moncayo se replegó, se puso al servicio de la dictadura después de Correa y se acabó el problema. ¿En qué momento del se puso el sobreprecio. general Moncayo al servicio de Correa? ¿Cuándo estuvo el general Moncayo en las calles luchando en contra del Que totalitarismo? yo sepa, el general Moncayo ha sido muy crítico del correísmo. Pero ¿dónde sería crítico? ¿Fue en los sueños o en conversaciones entre amigos? Nosotros hemos entrevistado un montón de veces y él ha sido muy crítico con el gobierno Él de nunca Correa. estuvo en las calles luchando en contra del correísmo. Y también hay que hacer una auditoría, pero eso ya no me compete a mí, sino al Ecuador entero, del Consejo Nacional Electoral, para ver si es que la izquierda democrática presentó las afiliaciones. Pero esas no son competencias Sí. del municipio. No, para nada, para nada. Le hemos invitado Para a usted nada. para Así que es. hable sobre los Así planes es. y los proyectos que tiene para Así la es. ciudad en caso de ganar la alcaldía, pero usted decía va a cerrar el municipio. A ver, hubo una declaración de un precandidato que finalmente terminó renunciando a sus aspiraciones, que es el economista Mauricio Pozo, que él decía el municipio de Quito es un organismo que está inflado de personal, que tiene exceso de personal y que debería ser parte de un proceso de reingeniería, de optimización de recursos. Quizás ese cierre de 30 días usted lo utilizaría para aquello, para hacer una reingeniería dentro del municipio. Exactamente, primero eso va a ser una auditoría administrativa y financiera y luego de eso tomar las medidas que correspondan, porque tenemos que empezar con un municipio saneado. No podemos seguir con un municipio envuelto en escándalos de corrupción. No nos olvidemos que creo que hasta ahora están concejales puestos grilletes porque son reos de la justicia. A esos extremos ha llegado el municipio de Quito. Y esas mafias fueron consolidando en el municipio de Quito desde la administración del general Paco Moncayo. Puro mafias están en el municipio de Quito. ¿Cuáles Y son eso esas tenemos mafias? ¿Ustedes las tienen identificadas? Mafias de los transportistas, mafias de comerciantes, mafias de los mismos políticos. Hablemos de esas mafias que usted señala, el tema de los transportistas. A ver, si usted llegase a ser alcalde de Quito, ¿qué va a hacer, por ejemplo, con la tarifa del transporte urbano, tomando en cuenta que durante la administración de Mauricio Rodas se decidió subsidiar ese posible pasaje real o el aumento del pasaje con recursos de la ciudad? ¿Usted qué va a hacer con eso? La ciudad de Quito no tiene por qué mensualizar a los choferes y a los transportistas. Hay otras ciudades en el Ecuador, a excepción de Quito, en donde el pasaje vale 30 centavos. ¿Usted estaría dispuesto entonces a tomar una decisión política en ese sentido? Así es, habría que hacer un estudio técnico, no político, para ver si se sube o no el pasaje en la ciudad de Quito. Pero ya no pagar subsidio a los transportistas. No pagar subsidio, porque esas plata es de nosotros. ¿Y para qué les pagamos? Para que nos den pésimo servicio. Ahora, para que no parecería respeten que- las paradas de tránsito, las señales. No Parecería que respeten al estas peatón. mafias que usted señala, don Víctor Hugo, son muy fuertes al momento de tomar definiciones dentro de la alcaldía, tienen un manejo político.
por lo menos interesante, diría yo, aunque para algunos a ratos medio irracional, pero digo, ¿cómo hacer para combatir aquello, no? Para ponerles un freno y sentarles a dialogar y dejar de lado las presiones y los chantajes. Por eso mismo son mafias, porque presionan. Yo no tengo compromiso con ninguno de ellos. Yo lo que tengo compromiso es con los ciudadanos de Quito, y me refiero a hombres y mujeres. Yo lo que voy a trabajar es por sacar adelante Quito, porque sacarle del caos en que vive actualmente. Y si es que los transportistas se ponen testarudos, el municipio simplemente les retirará las frecuencias, y las frecuencias cogerá el municipio de Quito para que pasen a ser del municipio, porque el transporte es un tremendo negocio. Hay municipios europeos en donde el transporte es municipal. O sea, usted apunta que el servicio de transporte sea público 100%, que no haya alianzas público-privadas. Si es que no se disciplinan los transportistas, si es que siguen presionando y amenazando al municipio, ¿cómo así? Un grupo reducido de personas, por más importantes que sean, no pueden venir a imponer políticas en una ciudad y sobre todo en la capital de la República. Aquí se necesita una persona que esté bien parada, que no tenga miedo, que sea un hombre de lucha y que no tenga compromiso con mafias para sacar adelante Quito. Oiga, ¿y con los taxistas qué va a hacer con la regularización de los taxis? Tendríamos que hacer igual un estudio técnico y también no perder de punto de vista los taxis con aplicaciones no convencionales. Eso iba a decir, ¿usted está de acuerdo con regularizar las plataformas digitales que al momento están operando, pero que no están, digamos, no están trabajando en el marco de la ley? Regularizar mismo, no, en el sentido de la palabra regularización. ¿Sí, no? ¿En qué sentido? Pero sí permitirles trabajar, porque la Constitución manda que todos los ciudadanos ecuatorianos tienen derecho al trabajo. Pero en el marco de la ley, pues. Pero vamos a ver cómo le hacemos, a ver. Todos tenemos derecho al trabajo, pero hay un marco legal. Ya, vamos a ver cómo lo vamos a hacer nosotros y cómo lo resuelvo, le digo ahorita. A ver. En la matriculación de los vehículos, se llenará un formulario en donde el dueño del vehículo diga si ese vehículo lo va a utilizar para transporte no convencional o solo para uso doméstico y particular. Si dice que lo va a utilizar para uso de taxi no convencional, pagará una tasa más en la matriculación. Y con eso ya estaremos devengando lo que utilizan las calles y lo que utilizan el servicio de la ciudad de Quito. ¿Usted no cree que el municipio debe aprobar una decisión o el alcalde debe impulsar la aprobación de una decisión que implique que estas plataformas digitales tienen libertad para operar? Por eso mismo, tienen que las plataformas digitales también compensar al municipio de Quito a través de un impuesto extra o de una tasa de servicios. Y eso lo vamos a hacer llenando este formulario. Y tendrán todo el derecho de trabajar, porque no podemos seguir permitiendo que los taxistas sean dueños hasta de los puestos. ¿Cómo así? Si un puesto vale más que un taxi. Ahora, otro tema que está preocupando y mucho a la ciudadanía, entre las prioridades de las principales inquietudes que tiene la gente en Quito, es el de la inseguridad. Hemos tenido últimamente eventos muy lamentables en nuestra ciudad que, digamos, antes eran bastante extraños que ocurran, pero estamos ahora mismo presenciando aquello. ¿Qué va a hacer el municipio para mejorar el tema de la seguridad? El 70% de quiteños, y me refiero a hombres y mujeres, han sufrido un tipo de asalto, de robos o de robos a domicilios. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Cuando estemos en la alcaldía vamos a mandar un proyecto de ley a la Asamblea de Reforma del Código Orgánico Integral Penal. ¿Para qué? Primero, para que se endurezcan las penas, y segundo, para que se enseñe la cara del delincuente y se ponga el nombre y apellido del delincuente. Hay un proyecto ya enviado por el municipio de Guayaquil que va en esa misma línea. ¿Por qué no respaldar aquella iniciativa? Si es que lo hay, lo respaldaremos, me parece muy interesante. Y lo segundo, vamos nosotros a firmar convenios interinstitucionales, tanto con la Policía Nacional como con las Fuerzas Armadas, para que salgan a patrullar la ciudad de Quito y terminar con la lacra de la delincuencia. Tenemos un plan piloto que lo vamos a hacer desde la Avenida Colón hasta la Recoleta, para ver si es que nos funciona ese plan. Si eliminamos la delincuencia de ese sector, continuaremos con el resto de la ciudad de Quito, porque la delincuencia tiene que terminar. Por tanta delincuencia la gente no puede salir pasado las 7 de la noche a las calles de Quito. Tiene miedo. ¿Qué va a hacer usted con el comercio informal en las calles? ¿Cuál va a ser el rol de la Policía Metropolitana en las calles? Al comerciante informal lo vamos a apoyar de la siguiente manera. Vamos a crear la cooperativa de ahorro y crédito municipal, que les otorgue créditos de 5,000, 10,000 y 15,000 dólares, para que estos comerciantes informales se formalicen,
que tengan sus negocios establecidos y que incluso ayuden a pagar tasas, a pagar impuestos, pero ya con sus negocios establecidos. Y esos mismos negocios quedarán de garantía para los créditos, para el retorno de los mismos. Porque aquí no se va a regalar dinero a nadie. Se les va a apoyar, sí, para que salgan adelante. Pero ¿usted está de acuerdo con la reubicación de quienes ejercen el comercio no regular en las calles de Quito? Por eso mismo vamos a regularizarles, vamos a darles dinero para que puedan formalizarse. Pero que se ubiquen en algún sitio, o sea, para que no vendan en las calles, por ejemplo, aquí en el Boulevard de las Naciones Unidas, por mencionar ese ejemplo. Sí, exactamente, vamos a que vendan en sitios predestinados para eso. Y esos bulevares anchos o esas avenidas, veredas anchas, vamos a utilizarles para que se dé arte al aire libre. Qué bonito sería que estén ahí escultores, pintores, músicos, teatreros en esos bulevares. Hay un tema, señor Erazo, que digamos no es una de las prioridades, yo no la identifico como tal, pero es parte de la discusión, el que vuelvan los toros a Quito. ¿Cuál es su posición con respecto al tema de la Feria Taurina? Bueno, en Quito en el Ecuador, mejor dicho, se dio una consulta popular. Ajá. Y el pueblo de Quito votó mayoritariamente que no quiere las corridas de toro. Por lo tanto, hay que respetar la decisión del pueblo. ¿Usted es taurino o no? A mí me gustan los toros, sí. No soy taurino a rajatabla, pero me gustan mucho los toros. ¿Usted entonces va por la línea de respetar lo que dijo? Sí, la decisión del pueblo que tomó. Y si es necesario, y si hay una nueva propuesta ciudadana, que junten las firmas y hacemos otra consulta popular en Quito, claro, para ver si es que se revierte esa situación de la consulta anterior. Por eso, y me parece bien porque en derecho las cosas se deshacen como se hacen. Así es. Sobre el tema de la recolección de basura, ¿usted podría estar de acuerdo en la posibilidad de una participación privada en la recolección de basura o mantener la estructura de Maceo como es hoy? La recolección de basura es pésima en Quito, estamos hundidos en la basura, literalmente, hay partes de Quito que huelen mal, y eso no solo es la cuestión estética, eso afecta a la salud pública, porque de ahí vienen las enfermedades. ¿Qué estamos planteando nosotros? Construir una biorefinería en Quito. ¿Para qué? Para que la basura orgánica se recoja y en lugar de basura tengamos como resultado combustible, y vender ese combustible. Y la basura ya no sería un gran problema para Quito, sino un gran negocio. Incluso tendríamos que comprar basura a otras ciudades del país. ¿Y hay otros países u otras ciudades donde haya esta biorefinería que usted dice? Exactamente, hay países desarrollados que tienen biorefinerías. Y no nos olvidemos, aquí cerca, en la nueva provincia de Santo Domingo de los Áchilas, hay un intento de hacer una biorefinería que está funcionando bien. Entonces, ¿por qué no podemos hacerlo a gran escala aquí en la capital de la República? No podemos hundirnos en la basura. Todo es cuestión de estas administraciones que han tenido mala voluntad para Quito y que lo único que han pensado es en hacer los grandes negociados y forrarse de dineros para generaciones enteras. Finalmente, ¿quiénes le están acompañando a usted, señor Erazo, en la lista de concejales? A ver, por el norte de Quito encabeza la lista Pedro Martínez, por el sur de Quito encabeza la lista Lenín Simbaña, y por el centro de Quito encabeza la lista Irene Monge. ¿Cuáles son los perfiles que tienen ellos, digamos? Bueno, todos son profesionales de tercer nivel, algunos con posgrados, y sobre todo tienen la buena voluntad para trabajar por el bienestar del distrito metropolitano. Correcto. Se me terminó el tiempo. Una última reflexión. Yo decía, Víctor Hugo Erazo ya fue candidato en 2014, pero en 2014 no llegó ni al 1% de los votos. ¿Por qué hoy quiere volver a ser candidato? Bueno, porque esta vez espero que el pueblo no se equivoque, que vote por alguien que tiene proyectos ya hechos y que no vote por quien más regalos da o por quien hace más propaganda visual. Por eso estamos como estamos. Hemos afectado durante 5 años en que Quito no ha tenido alcalde. Todas las calles destruidas, toda la basura por los alrededores, la delincuencia tremenda. Si es que el pueblo de Quito quiere eso nuevamente, que vote por cualquier otro candidato. Si es que quiere un cambio, que vote por Víctor Hugo Erazo, que vote con fe, que vote por la lista 10. Señor Erazo, gracias por el tiempo. Muy gentil. Gracias a ustedes. El espacio para Víctor Hugo Erazo, candidato a la alcaldía de Quito por el partido Fuerza Ecuador, lista 10. 7 de la mañana, 59 minutos. A primera hora, el informativo de Majestad FM.
No hay tiempo para más, como habíamos dicho al inicio de este espacio, a partir de hoy hemos comenzado una alianza estratégica informativa con el portal de noticias ecuadorinmediato.com, el primer portal informativo de nuestro país. Con Tertulio, buena jornada de lunes. De igual manera, un lindo lunes para todos ustedes, amigos, y una muy buena semana. Abrazos, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y también de seguirnos a través del primer portal web del Ecuador, que es Ecuador Inmediato. Con los contertulios y a primera hora, Dios mediante, será hasta mañana. Un placer como siempre. Majestad FM presentó A Primera Hora